Ok. Mierda, se desconfiguró de nuevo. ¿Será nada más esto? Ok, sí, nada más es esto. Pues, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? Hoy en un nuevo día, claro que sí, para seguir continuando con Persona 4 Golden, ¿verdad? Básicamente ya estamos prácticamente al final del juego. Dice Mart 909. Oh, el buen Mart. ¿Qué tal, Mart? ¿Cómo vas, hermano? Acá andamos, muy, muy tranquilos, la verdad. Para seguir jugando Persona 4 Golden. O sea, literal, se llevaron a la niña, huevón. La última vez, se chocó, ¿verdad? El asesino con Dojima se chocaron y se llevaron a la niña, huevón. Y vamos a ver esto, pues, ¿no? A ver qué tal está, de hecho. Ando super nice. Ah, qué bueno, mira, entonces, qué bueno. Los mejores deseos también para todos. Aquí en viernes, por supuesto, ¿verdad? Y yo me la ando pasando muy, muy chill, muy tranquilo, muy, muy a gusto aquí, ¿verdad? Y pues, por supuesto, vamos a seguir continuando jugando Persona 4. Que tenía bastantes ganas de continuar para saber cómo es que va a seguir la trama y cómo es que va a terminar también. Entonces, pues, claro que sí, ¿no? Y bueno, ya, suficiente con introducciones y pues vamos de una para allá porque incluso yo estoy ansioso de veras, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que sí. Y que por cierto, Mart, no sé si estuviste presente en el stream que anuncié que íbamos a tocar canciones del Persona 4 totalmente en vivo, ¿verdad? Por mí, claro está. Y que íbamos a hacer un karaoke. Entonces, pronto lo anunciaré, ¿verdad? Lo más seguro es que si no es la otra semana, es la que viene, ¿vale? Entonces, para tener, para que estén como un poquito ahí, para que no se lo pierdan, básicamente, pues, ¿no? A ver, déjame hacer de una vez la transición y aquí. ¿Qué dice? Hoy es viernes y se aprovecha el día. No, sí, por supuesto. O sea, todo el mundo feliz porque pues mañana ya es sabadito, ¿verdad? Y básicamente es ya dándole el paso al fin de semana, pues, ¿no? Que es lo que mucha gente espera en todo el transcurso de la semana, claro está, ¿no? Dice, oh, interesante. Ah, mira, entonces, no estabas enterado. Yo creí que sí, pero sí, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un mini, porque realmente no van a ser como que demasiadas canciones. En el karaoke sí, tal vez, ¿no? Pero canciones que voy a tocar yo en la guitarra del Persona 4, pues de 2 a 3 canciones. ¿Verdad? Porque, o sea, si yo fuese a aprender muchas más canciones, la verdad es que me tardaría muchísimo en aprenderlas, ¿verdad? Entonces, de 2 a 3 sí es viable, ¿no? Y el resto sería hasta mucho más fácil porque nada más entraría todo lo que tiene que ver con el karaoke. Y pues en el karaoke lo único que necesitas al menos pues es cantar bien, lo cual ya hacemos. Y pues la letra está en la pantalla, entonces ni siquiera por la letra voy a tener que preocuparme, así que por eso es que también quería agregarle, ¿verdad? Como para que no sea tal vez tan corto, ¿no? Y en ese mismo stream lo más probable es que juguemos Persona 4 también, aunque no estoy seguro porque podría dedicar absolutamente todo el stream, ¿verdad? A todo lo que vamos a hacer, pues, ¿no? Y bueno, ya es hora de empezar, claro que sí. Ahora que nos devuelvan la niña, hermano, porque si no... La puta madre, la niña, literal, se la chupó la tele, se podría decir. Ay, ay, ay. A ver. Literal... No, creo que no tendría nada que hacer, ¿eh? Además tengo muy poco dinero. Estaba pensando en de repente comprar... ¿Qué? ¿De a dónde tengo tanto dinero si la última vez... No me digas que esto es antes de la secuencia, no tendría sentido, what the fuck. ¿Qué? Pero si yo había guardado la partida, ¿por qué me devolvieron hasta tan atrás? No, pues ya iniciamos cagándola incluso, hermano.
No puede ser. ¿Por qué me devolvieron tan atrás? What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿No guardé la partida o cargué otra partida? No, pero si esto fue lo último que jugamos. A ver, déjame cerciorarme. Porque, o sea, ya iniciando para que tengamos un fail así de grande. Ok, vamos al Junes a comprobar que todos estén... Bueno, todos van a desaparecer acá, ¿verdad? Pero básicamente para que estén listos. Para irnos al mundo de la TV, porque se supone que ya tenemos que rescatar a la niña, pues. Ah, mira, sí, el asesino era el secretario municipal, Taro Namatame. Estaba liado con la presentadora, la primera víctima. Mierda, secuestró a Nanako y, por si fuera poco, Dojima está en el hospital por su culpa. Dojima es un hombre maravilloso. Que haya vuelto a investigar el primer incidente tras tanto tiempo. Sin su trabajo, quizá jamás habríamos descubierto la verdadera identidad del culpable. Estaríamos a ciegas. Pero, por aquel entonces, cuando se pensaba que la aventura tenía relevancia, se sospechaba de Namatame. ¿Cómo es que tenía una coartada tan sólida? Técnicamente y según los informes, su coartada solo servía para la noche en la que apareció el cadáver. Cuando se desconoce la causa de la muerte, las coartadas no sirven, ya que no se sabe cuándo ocurrió el asesinato. Lo que tenía no era sobre el asesinato, sino una coartada para el momento en el que colocaron el cadáver. Como la hora estimada de la muerte coincidía con su coartada, se decidió que no podía atribuírsele el crimen. Ojo, es verdad que Namatame tiene la coartada perfecta para esa noche, pero conocemos el método empleado, y las víctimas no son asesinadas el mismo día que se cometen los crímenes. Si no puede demostrar su inocencia durante el tiempo que estuvieron en la tele, su coartada se desmorona. Ok. Creo que esto es más, está de más, ¿verdad? Ok. Vale, entonces, Oye, pero rarísimo, ¿por qué no tengo las armas compradas aún? Se supone que incluso antes de este evento había comprado todo. A ver... Y me había quedado pero que tan poco dinero. Entonces, la verdad es que estoy confundidísimo. A ver. Still again. A ver. Vamos a comprar las armas porque fijo las necesitamos para este próximo dungeon, ¿verdad? Para la próxima mazmorra, así que tenemos que estar lo más OPs que podamos, incluso. No podemos ir así nada más porque sí, huevón. Ahí está. Naoto. Ok. Pero, a ver, antes de eso, voy a encargarme que todos los miembros del equipo principal estén básicamente armados hasta los dientes. Ok, vamos a comprar armaduras también. Estoy un poco confundido porque el juego no me haya guardado la partida. Pero pues lo resolvemos rápido. Yo de hecho estaba un poco asustado, me había asustado un poco de que de repente, no sé, se corrompió el último guardado que hicimos. E imagínate pues, ¿no? Yo dije, what the fuck, ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué tal, Mart? ¿Cómo va con el proyecto? ¿Has agregado nuevas cositas? ¿Has agregado tal vez mecánicas o niveles? ¿O has hecho nuevos diseños en pixel art? ¿No? Cuéntame, por favor. A ver. ¿Qué más tendríamos? Accesorios, es cierto. Aunque creo que los accesorios, pues tan buenos no son. Aumenta la fuerza. Esto me vendría muy bien, de hecho. A ver, déjame ver algo primero. Quiero comprarle el arma a Naoto, ¿verdad? Al menos para que pegue fuerte, porque
Es primera vez que vamos a tener la posibilidad de tener a Naoto como miembro del equipo. Entonces, no importa que no tenga armadura como tal, al menos va a tener, va a pegar bastante bien, pues bastante decente, al menos por ahora. Ok, vamos, 5 la fuerza, 5 la resistencia. 5 la resistencia le vendría bien a Kanji, de hecho. Yo voy a comprar 5 la fuerza para mí, porque me va a subir bastante más mi ataque bruto. Y vamos a comprarle a Kanji resistencia para que aguante más golpes, básicamente. Listo. Eso es todo. No necesitamos que hacer nada más por acá. Ya, entonces... bueno, estamos listos. Básicamente. Hubiese sido mucho más rápido, pero... por alguna razón... Pues... me devolvieron de repente todo el dinero que había gastado antes. Lo cual dudo. Porque prácticamente me quedé con nada más de 30.000 de dinero. Entonces no sé de dónde salió tanto más dinero. A menos que... es que creo que el último stream de Persona... cargué la partida. Y de repente por eso no se guardó. Ok, haciendo un poquito de memoria sí pudo haber sido eso, ¿no? Pero bueno, ya está, ya está. Dice, estoy haciendo la introducción de la historia que aparece al comenzar el juego. Por ahora sigue en desarrollo. Oh, ok, ya estás empezando ahí, con el intro, básicamente, ¿no? Vas a darle la introducción a todo el mundito que has creado, a los personajes tal vez que van a aparecer al principio y por supuesto al protagonista, pues quien es con quien la gente se va a sentir identificado, pues, ¿no? Bueno, espero que todo el progreso, el proceso vaya pues lo más fluido posible, ¿verdad? Y que no te dé tanto problema. Ojalá que salga muy muy épico ese intro, ¿verdad? Esperemos que sí, todos, absolutamente todos los buenos deseos para que todo te salga como tú quieras, como mejor lo puedas hacer, pues, ¿no? A ver, ok, es tiempo, ¿verdad? De, entrar en la tele. Yeah, let's go. Que por cierto, no nos han hecho buscar pistas antes de poder buscar a Namatame dentro del mundo de la tele. Puede que nos manden de vuelta para afuera a buscar pistas, aunque en este caso tal vez no sea tan necesario, ¿no? Porque ya se sabe la identidad y básicamente ya se sabe en lo que pudo haber estado implicado fuera de los asesinatos, ¿verdad? Como que haya sido personal de esta agencia de postal, ¿verdad? Entonces, tal vez no sea necesario. Aunque siempre está la posibilidad. Que por cierto, Mar, también en muy poco, se podría decir incluso que vamos a empezar a jugar Undertale en el stream. Entonces, jugando a Undertale ya vamos a darnos una idea más o menos de todo lo que estás construyendo con tu proyecto, pues, ¿no? Yo la verdad es que de Undertale nada más probablemente sé la musiquita de eso tal vez sea lo único que conozco. Y el personaje pues, ¿no? Que es como que tiene una cabeza de calaverita. Y eso es probablemente todo lo que sé de Undertale. Entonces, literal, va a ser primera vez que voy a jugar Undertale. Entonces, esperemos que esté muy bueno. Esperemos que esté muy bueno. Justo con lo mismo que anduvimos jugando Hollow Knight, ¿verdad? Y con todas las buenas opiniones que yo escuchaba del juego, se podría decir básicamente que es algo muy parecido con Undertale. Entonces, yo me espero un juego súper, súper buenísimo, ¿no? Uf, lo vas a disfrutar un huevo. Esperemos que sí, ¿verdad? Y sí, lo más seguro, por todo lo que he estado escuchando acerca de Undertale, lo más seguro es que sí, ¿verdad? Ok. Yosuke, mira lo espesa que es esta niebla. Es cierto. ¿Tendrá algo que ver con el follón que hay alrededor? Con el follón.
que hay alrededor de ella últimamente. Ah, puede ser, de hecho, ¿no? Something's weird in here. Teddy ha notado algo raro. A ver. I think all the commotion in town has been affecting this world too. Ah, podría ser, de hecho. No sería nada We need to raro. hurry now. Ha pasado anteriormente también en Persona 5. Entonces, no sería nada raro. Rise, can you tell which direction Nanako-chan is in? A ver. ¿Podrá localizarla? Y esto podría estar conectado al tema de que mencionaba de que necesitemos pistas. That way. Oh, mira, sí la puede detectar. Wow. What's this warm feeling? Una sensación cálida, puta madre. Senpai, we need to save her. Ok. Bueno, en eso estamos, pues, ¿no? ¡Devuélvanme a la niña! Como está en el título, ¿no? Que por cierto, si no me mal recuerdo, es una referencia a Monster Inc. Aunque también también lo hice como si fuese una referencia a estas películas clásicas de Dragon Ball, que es la película donde secuestran a Gohan, que sería está titulada en español latino Devuélvanme a mi Gohan, pues, ¿no? De ahí también es por cómo se me ocurrió el título, ¿no? Dice, Sullivan, dame a la niña. También, exactamente. Y ¿qué onda, Yosuke? ¿Cómo estás, hermano? No, pues andamos ya aquí a punto para poder rescatar a la niña, huevón, porque si no se la van a desvivir. Y después a quienes van a meter a Kana, literal, tras rejas va a ser nosotros a Dojima nos va a meter en la casa, en la cárcel. Por fin llego temprano. Ah, bueno, sí, apenas se podría decir que estamos iniciando el stream, entonces sí, bastante temprano. Gracias por acompañarnos el día de hoy, muchachos, y pues muchas gracias por andar por acá con nosotros. Vamos a ver. Ok, detector Rise Let's go. a la niña, ¿verdad? Y pues vamos a ver, hermano. ¡Oh, puta madre! La musiquita con copyright. Voy a tener que mutear aquí el audio, pero no se preocupen, yo voy a leer todos los diálogos. La puta madre. Esto es de Nanako. Que por cierto, a la verga, esto es un castillo, hermano. Parece como que de esos castillos de cuentos, medievales. Literal, así parece. Como el clásico El Jardín del Edén, ¿no? ¿Esto es de Nanako? Qué bonito, parece un cielo sacado de un cuento. Un cielo, ¿eh? En el fondo, Nanako debe de echarla mucho de menos. Seguro que sí. No es más que una niña. En el fondo de su corazón parece que Nanako echa de menos a su difunta madre. Bueno, pues quién no, además es una pequeña niña, hermano. Tenemos que hacer todo lo posible para salvarla. Haré lo que esté en mis manos, necesitaré la ayuda de todos, por supuesto, ¿no? Así es, dice Teddy. Vamos a rescatar a Nana, cueste lo que cueste. Ya encontraremos luego a Namatame y le daremos su merecido. Pues sí, efectivamente. Así que primero hay que rescatar a Nanako. Ok. Vale. Ok, ahora sí tenemos música regular, así que ya no hay ningún problema. Dice, la persona de Nanako es Moisés P. A la verga. Vamos a ver qué vamos a descubrir en este nuevo dungeon. O sea, yo la verdad es que no esperaba que secuestraran a la niña. Yo creí que iba a ser Dojima a quien le iba a pasar algo.
Como para que después nos crea, ¿verdad? Rescatándolo a Dojima, para que nos crea de que literal hemos estado envuelto en el caso. Literal con stands y básicamente hemos estado viajando hasta Egipto para derrotar a Dio, pues, ¿no? Esas referencias de JoJo. Es que básicamente las personas son stands, pues. Ok, vamos a llevarnos a los clásicos, por supuesto. Al buen Kanji para que haga un culo de daño. A nuestra healer, claro que sí. Y a Naoto, voy a llevarme a Naoto nada más porque es nuevo en el grupo. Entonces quiero ver qué potencial podría tener, ¿no? Sí, con eso estamos bien. Con este equipo estamos bien. Ok, vamos a ver pues. Vale, buena suerte, dice Risa. Ok. Recibí un mensaje, a ver. Ok, nada importante, nada importante. El soundtrack de este dungeon. No está nada mal. No está nada mal, Risa. Cuánto silencio. Esto me da muy mala espina. Nanako aguanta. ¡A la verga! ¡A la mierda! ¿Qué es este soundtrack, hermano? ¡A la mierda! Esto es R&B. Oye, está muy god. Está muy god esta canción. Oye, está muy buena esta canción, hermano. Ok, esta canción se va para el karaoke. ¿Va? Se va para el karaoke esta canción fijo. Tenemos que cantarlas en el karaoke porque no hay forma de que no incluyamos esta canción. Es bien god. El único problema es que te la interrumpen en cada batalla. Claro, se podría decir, ¿no? Es como también cuando estás en el ¿cómo se llama? En el palacio de Sae. Y a cada rato tienes batalla, hermano. A la verga. Un persona rojo ya tan rápido. Ok. Careful. That enemy's immune to wind. Ok. No problem. Ok, pero ¿a cuál se refería? Que es inmune al viento. Vamos a probar de repente. A ver, ¿qué personas tengo? Es cierto. Me he olvidado de ponerme mis personas porque nada más había comprado personas así de nivel bajo para subir de nivel los arcanos. La puta madre. Literal estamos aquí a las ciegas, huevón. Déjame ver. I reach out to the truth. No sé, es que literal no tengo nada. Tengo puras personas de bajo nivel. La concha de su madre. Ok. Daño fuego, pero tenemos a Yuki, entonces no va a ser tan necesario. Ok. Luego de esta... ¿cómo se llama? Luego de esta batalla voy a tener que ir a la Velvet Room fijo, porque no tengo mis personas. Aunque la puta madre, hemos gastado un montonazo de dinero. No me va a dejar comprar casi nada. Vamos a darle de nuevo. Oh, mierda, sí es cierto que está en automático Naoto aún. Es que literal es nueva Naoto en el equipo. Terminar de barajar, más dinero. Carta de habilidad. A ver. Estos dos están bien. No puede ser, hermano. Gasté un montonazo de dinero y olvidé completamente también de que estoy con personas de niveles bajos, huevón. Chucha, subí de nivel.
Ah, la he cagado mal, ¿eh? Para pa pa pa. No, a ver, espérame. Restaura todos los... ok. Revive a un aliado. Restaura todos los puntos de vida. Restaura todos los puntos de vida de un aliado. Ah, este es del grupo. Puta madre. ¿Qué hago, hermano? Es que absolutamente todas las habilidades de Yuki son muy god. Triplica la probabilidad de evadir ataques de hielo. Ok. Gracia divina. No, es que absolutamente todas las habilidades de Yuki son muy buenas. No sé qué reemplazar. ¿Qué podría reemplazar? Puedo reemplazar este, pues, ¿no? Porque nada más restaura moderadamente. Ok, ya estuvo. Ya estuvo. Ok, tengo que regresar a la Velvet Room, pero no tengo prácticamente nada de dinero. Literal, voy a tener que gastar un dineral, hermano, para recuperar mis personas anteriores. Yo creo que voy a tener que farmear dinero incluso. Puta madre. Es que sí, la verdad, la última vez me propuse combinar, fusionar todas mis personas hasta obtener de los arcanos en específico que necesitaba. Para poder subir más rápido de nivel los vínculos sociales. El problema también de esto es que no puedo explotar las debilidades de los personas. Entonces, se podría decir que andamos en problemas. De hecho. Porque cualquier persona, hermano, que tenga resistencias físicas, nos puede matar sin ningún problema. Entonces ese es el tema, al menos ahorita. Dice, yo con puro Black Frost me pasé todo el juego. A la verga. El Black Frost es un muy buen persona, ¿eh? Pero, el tema es que no tienes cobertura, pues, ¿no? De otros elementos, a menos que consigas, cartas de habilidad y así, haces que aprenda, pues, ¿no? Pero a mí me gusta tener esta libertad, ¿verdad? De tener un montón de... no, me olvidé de... La puta madre, me olvidé de poner de quitarle el automático a Naoto de nuevo. Carta de habilidad. Evadir físico. Ok, nada mal. No voy a abrir nada, ningún cofre hasta ahora. Oye, pero está muy god el diseño de este dungeon. A ver. Oye, no puede ser lo buena que está esta canción, hermano. No puede ser lo buena que está esta canción. Pero fijo se va al karaoke, ¿eh? Voy a tener que no para aprendérmela, pero sí practicarla un poco, pues, ¿no? No queremos pifiarla en medio del stream tampoco. A ver. A ver. Ok. No, está buenísima esta canción. Lo malo es que no tiene guitarra, si no podría aprenderla también. Oh, estas son las escaleras. Oh, wow. No, pues con razón le metieron tanta flojera al dungeon de Naoto, ¿verdad? Yosuke, porque en sí, básicamente se la sacaron toda, hermano. Literal, se la sacaron y cachetearon a todo el mundo así. ¿Qué dice? Yo quité la música del juego y me puse esa, se llama Heaven, de fondo en YouTube. No, está muy buena y también sí te creería, ¿eh? Sí te lo creería, hermano.
Oye, pero sí que se pasaron con la música, ¿eh? Ya hasta se siente cualquier cosa cuando entramos en combate. This'll be easy. Oh, mira, nos está haciendo un favor aquí también Rize, ¿verdad? Que por cierto, vamos a de una vez a quitarle el automático a Naoto, ¿no? ¿Tengo hielo? Mira, sí tengo hielo. Al menos tenemos un elemento para poder 5 of them. cubrir. You're outnumbered. Pero eso no quiere decir que estas personas sean buenos, de hecho. Entonces, vamos a darle hielo una vez más, de hecho. I reach out to the truth. Weaknesses. It's weak to fire. ¡Ah, la mierda! This'll be easy. Oye, Riz está muy OP, ¿eh? Bueno, al menos valió la pena fusionar las personas que teníamos para poder subir más rápido de nivel a Riz también. Estos bros son débiles al fuego. Falló uno, un clásico. Nico Senpai. Como siempre, el juego queriendo alargar los combates. A ver. ¡Ah, la mierda! Tiene insta-kills, Naoto. No, y tiene insta-kills de ambos. De ambos elementos. Ok, eso no me lo esperaba. Ok, esta habilidad ya la tenía anteriormente. ¡Ah, la mierda! También hace daño físico, hermano. Ok. Grave viento a un enemigo. Mira. ¡Ah, la mierda! ¿Por qué está tan OP, Naoto? ¡Ah, la verga! ¿Por qué está tan OP, Naoto? What the fuck? A ver. A ver. Ok, tiene resistencia física, eso sí. ¿Por qué siempre el juego quiere alargar el combate nomás porque sí? Dice... Hola, amorcito, dice. Ya te dije, huevona, que me dejes de hablar así en stream. ¿No es que se van a enterar? ¿No es que se van a enterar? Y después me van a funar de que ando negando lo nuestro. ¿Qué onda, Luz? ¿Cómo estás? A ver. Que por cierto, Luz, ¿cómo se llama? A ver si mañana sale algo, pues, ¿no? No sé, salir por ahí a algún restaurante o qué sé yo, hermano. Dice, Lich, ¿yo es que sí o no? Espera, ¿qué? ¿Cómo se llama? Luz aquí, quien acaba de escribir en el chat es una amiga mía, De la vida real, ¿verdad? Entonces, literal, nos conocemos ya hace muchos años. Entonces, aunque yo estaba pensando en lo mismo de siempre, tal vez, en ir a jugar básquet, pero de repente tú ya tienes otros planes también, pues, ¿no? Shine on. Shine on. A ver. A ver. Concentrate. Ha! Enemy down. Great work, Yukiko Senpai. Oh, sí es cierto, estos bros también son débiles al fuego. I am thou. So Ah, no eran estos, son otros entonces. It's weak to light. Beat it and move on. Ah, la mierda. Está muy OP Rize, huevón. Literal me está pasando sus debilidades sin que tenga que usar habilidades a lo loco. I reach out to the truth. Enemy defeated. Don't stop now, Nato-kun. It's weak to... A ver. Como esto debería ser más que suficiente. Como siempre queriendo alargar el combate. Listo. Well done, everyone. Dice, no muchos planes. ¿A dónde ¿a dónde tienes pensado ir?
No sé, estaba pensando de repente también ir a comer, pero pues... yo creo que no. Ahora que lo pienso bien. A ver, me está faltando un poquito de la otra parte, a ver. Nah, ¿qué onda con esta balada R&B? O sea, loquísimo, loquísimo para poner esta canción en este dungeon. Bueno, eso significa pues que ya básicamente, ¿no? Estaríamos muy cerca ya del final. Estamos muy cerca del final. Ok. Ah, son débiles a la luz, dice. A ver. No, pero entonces... Todopoderoso. ¿Todopoderoso no es el mismo elemento, Yosuke, de repente? Yo creí que Todopoderoso también era luz, pues. Pero la verdad es que a mí no me gusta usar insta-kills. O sea, siento que son una pérdida de puntos especiales. Entonces la verdad es que no soy fan para nada. I'll face out, I'd reach out to the truth. A ver. No cuenta como daño luz. A ver. Ah, todos son resistentes. La verdad es que nunca he sido fan, de hacer insta-kills. Entonces, me tiene sin cuidado de repente que tengan estas debilidades. Come on now. Con esto es más que suficiente. Yes, we won! Congrats, guys! A ver. Ok. No tengo ni idea de qué sirvan. Tal vez debería fusionar estos personas de bajo nivel que tengo, tal vez. Hay un Shadow aquí. A ver. No problem. It'll be over in a flash. Aún me está haciendo falta no tener las habilidades estas. 4 enemies left. Don't give up. A ver. De repente me puedo salir con la mía nada más haciendo habilidades físicas y tal. Going for the kill. Pero un mob que tenga repel físico sí me va a hacer trizas incluso. Give me a sec. I'll do a quick scan. It's weak to darkness. Oh, mira. Go on, defeat it. Ok. Ay, Two enemies left. Don't lower your guard now. Está muy OP Naoto, no jodas. Natsuko. Now what could you be weak to? No, y Rise también está muy OP, hermano. Listo. Dice, ¿por qué te dijo así, bro? Es que... ¿Cómo se llama? Creo que esto tiene el lore de los primeros streams, ¿verdad, Luz? De cuando venía Luz acá al stream y nada más me decía así... molestando, pues, ¿no? Literal es nada más porque somos amigos y de muchos años. Y nos tenemos mucha confianza. Pero ya le he dicho que no lo haga porque siempre pueden creer en el chat que literal, qué sé yo, que realmente podremos ser pareja y que la ando negando, pero pues nada más lo hace por joder, básicamente. Barrera que se refleja el daño una vez. Daño físico una vez. A la mierda. Sí, yo creo que voy a reemplazar, ¿no? Todos los insta-kills que tiene Naoto, porque la verdad no soy fan de usarlos. Sí, yo creo que voy a deshacerme de los insta-kills. Y prácticamente así nos jodemos. Yo también la jodo a ella,
en el chat. Bueno, no en el chat, sino... Bueno, en el chat en el WhatsApp, pues, ¿no? You need to watch your health. Entonces, nos jodemos así. Es joda de amigos. Que por cierto, voy a ir, ¿verdad? Sí, es por acá. Tengo que ir a la habitación terciopelo para fusionar estas personas, al menos. No recuerdo si en este juego los podías vender para recibir monedas. Moneditas. No, creo que no, ¿verdad? Ah, spawneó uno nuevo aquí. Estoy un poco bajo en vida también. Vale. Dice... Normal, no te preocupes. No, es que... Nada más por aclararlo, porque en algún momento estoy seguro que hasta nos podría Is weak to darkness. ocasionar problemas. It's doomed. Entonces por eso le he dicho que hasta lo deje de hacer, pero... ¿Cómo se llama? Pero pues insiste ella. Wow, Naoto-kun, you defeated 2 enemies. A ver. I couldn't do it. A ver. Pero no me molesta tampoco, solamente se podría tomar a mal, es lo único que tal vez Keep up the good work, Kanji. mierda, contraataque, ok. Last one. Go for it. Es lo único que tal vez entre comillas se podría decir que medio me preocupa, pero pues tampoco es que sea algo grave, de hecho. Porque pues es solo broma. ¿Qué dice? La distancia no nos importa, incluso si estamos separados seguimos siendo amigos. Efectivamente, pues, ¿no? No, y además nos conocemos muchos años, entonces la confianza está ahí, pues, ¿no? Ok, volver a la entrada. Necesito volver para poder fusionar estas personas que no voy a ni siquiera usar. Ah, mierda, debí haber recuperado mis personas antes de entrar al dungeon, hermano. ¿Qué dice? Foreshadowing detectado. Pipipi, mi Yosuke, pipipipi. Quiero mi Yosuke. No entendí esa referencia, Yosuke. Me gustan los raritos. No, pues qué bueno que raro no soy. A mí me gusta Yosuke. Bueno, Yosuke creo que es... su nombre lo dice todo, pues, ¿no? Ni siquiera tengo que mencionar nada. Y es que dice... ¿Es que Yosuke de verdad viste tu cara? Sí. Dice que lo busque. Ok. Oh, mira, otro poema más de Marie, mi mujer. Hay otro trozo de papel en el suelo. Tiene algo escrito. Song of the Fallen Angel. Ok. The fallen angel is chained down, Ajá. her wings torn off, eroded by prejudice. Her last breaths full of black despair. Ok. Do you know her name? Su nombre. Will she eventually return to nothing? Forced into the realm of oblivion? No. Her requiem will become a roar and tear away the mask of hypocrisy. Requiem significa renacer, creo, Do you know ¿no? her name? She who will strike down the cowards and tear down the lies? That's right. Her name is... What is it? Pues yo no sé, ¿qué me preguntas? Seguro que es otro de los poemas de Marie, pues tal cual fue eso, de hecho. Y ahí viene de nuevo a putearnos porque What is vimos this? su poema. ¿Qué es esto? Ah, ya no lo voy a leer, siempre es lo mismo. ¿Ah? Doña Ángel Caído. Marie vuelve a su asiento murmurando cosas terribles para sus adentros. Parece que has completado más de la mitad de los vínculos sociales. Me alegro muchísimo por ti. En ese caso, toma esto. El compromiso que adquieras con tus vínculos sociales se reflejará
lo comprometido que estás con tu mundo. Me muero de ganas por ver tu mundo. Has recibido bate de metal. Yo creí que me iba a dar algo más cool y nada más me dio un ítem y ya. ¿Qué dice? Pensaba en el de JoJo's primeros. Ah, ok. Le he dado el vicio a la niña. No, pues mientras sea el vicio chocolate, todo bien, pues, ¿no? Porque si no te denuncio, déjame decirte. Imagínate a Yosuke en Persona 4 ahí con Yosuke de JoJo's. Ojalá estar con ellos. Yosuke... Ah, de parte 4, ¿verdad? Sería un crossover así muy loco, ¿verdad? O sea, que los stands puedan ver a los personas y así, estaría muy loco. Ahora, me robo mis chisotos. ¿Te refieres chisitos de repente? A ver. La puta madre, literal. Estoy en la mierda con personas, hermano. Ok. De acá para arriba... No, menos Ondina, ¿verdad? Sí, menos Ondina. De acá para arriba son todos personas que había tenido, ¿verdad? Que realmente usaba. Menos Ondina. Y de acá para abajo, literal, todos mis personas que tenía los fusioné para conseguir de los respectivos arcanos de cada vínculo social para que suban más rápido de nivel. Entonces, estoy en nada en cuanto a personas. ¿Cuál es Rangda? Ok. ¿Qué podría salir aquí? ¡Mierda! ¡Incubo! Nada bueno, de hecho. ¿Y Ondina? Ah, nada bueno tampoco. ¿Don? Ah, tal vez. Pero es que ya tengo muchas personas del Arcano Fuego. Ah, tal vez lo podría fusionar con algún otro. Ondina, eso sí, tiene buenas habilidades, porque me encargué al menos de que heredaran buenas habilidades. Ok, déjame ver qué puedo hacer. ¿Cuál es este? Ah, ok. Ah, no están tan mal sus habilidades. Vamos a fusionarlos, de hecho. Nada más los voy a fusionar para fusionar que va a salir con otro también. ¿Chistris? Oye, que por cierto, siempre que me mencionan Chistris, me acuerdo de los Karin Tricks. O sea, de los Chistris picantes. O sea, eran God. No puedo decir otra cosa más que eran God. Y la verdad es que los extraño mucho. Pero ya se descontinuaron, pues, ¿no? Ya no están más en el mercado desde hace muchísimos años. A menos que nada más los vendan en provincia ahora, ¿no? A ver. Pero sí los extraño, sinceramente. Disparo doble. Inflige daño físico leve. Ah, leve. Disparo silenciador físico leve. Ok. Tal vez con este podríamos ir, pero a ver. Veneno, reduce el ataque de los enemigos. Este sí va, fijo. Ok, este también. Regenerar, no. Vigorizar, podría ser, de repente. Crecimiento, no. No es necesario. Tarukaya. Tarukaya creo que era ataque, hermano. Una muy buena habilidad. Estudiante inteligente. Reduce la probabilidad de sufrir daño crítico. Ponte... Aumenta la probabilidad de infligir cualquier estado alterado. No. ¿Cuál era de Kunda? Ah, ok. No, creo que de Kunda no. Auto Tarukaya. Medio, un cuarto. Estudiante inteligente y... vigorizar. No, vigorizar de repente no. Lo que más me está haciendo falta ahorita es que suban de nivel los personas, entonces con esto fijo.
Entonces, si alguien, por favor, que pueda viajar al pasado, a Perucito del pasado, viajan al menos a 2015, 2014, así. Y tráiganse bastante Carintrix porque dejó de existir, hermanos. O sea, a mí que yo nunca he sido muy fan de las golosinas, ¿verdad? O sea, me gusta lo regular, pues, ¿no? Papitas, Doritos y ya, nada más. Lo otro que me gustaban eran los Carintrix, pues. Es que picaban un montonazo también y el sabor que tenían eran muy god. Probablemente una de las cosas que más recuerdo de la escuela. Oye, pero Luz, entonces si no tienes planes mañana, llegas pues ahí. Lo más seguro es que estemos jugando básquet como siempre. Mierda, Parvati. Nada bueno, hermano. Literal, nada bueno, hermano. A ver. No, pero Parvati es básicamente que hace bufeos y nerfeos, ¿no? ¿Cuál es este? No, la fusión. Ah, ok, sí lo recuerdo. Seiryu. No tengo nada bueno, literal. Tengo elemento fuego nada más. Fornias. Ah, sí recuerdo Fornias. Sí, esto aparece en el dungeon de Shido en Persona 5. Vamos a fusionar estos dos, a ver, de repente puede salir algo bueno. Daño viento, pánico, reduce... Ok, reduce pánico, aumenta la probabilidad de infligir pánico. Ok, y... ¿Qué dice? Yo solo puedo ir a los años 1600, cuando el tirano mandó. ¿Sirve? Dale, sí me sirve porque te puedes traer, ¿verdad? Por ahí un esclavo. No es cierto. No me funen, por favor. No, pues ya me iba a mandar chistes súper oscuros, ¿verdad? No, pero no, si no después nos quedamos sin stream, hermano. En los años 1600. ¿Cómo dice? Tan. Cuando el tirano mandó. A ver. En la calle de Cartagena. Aquella historia vivió. Vamos a incluirla en el karaoke también, Josuke, ¿va? ¿Verdad? ¿Cuántos niveles va a subir este huevón ahora? Fornias. Ah, no va a salir nada bueno, hermano. Titania. Es que ni siquiera fusionando estos dos va a salir algo bueno. Inflige daño viento. Aumenta la defensa. Anula el daño de los ataques físicos. Esta estaría muy bueno para heredar esas habilidades, eso sí. Mira, resiste físico, anula físico y resiste hielo. O sea, tiene unas habilidades súper OP. Como para heredarlas. Pero no por sí solas, a ver. Oh, voy a probar una fusión triangular de repente. ¿Qué me sale? Nada bueno, hermano. Oye, pero no tiene debilidades, ¿no? Eso es lo único. No, pero nada bueno, no me convence, la verdad. No me convence. No, es que todos estos elementos los tienen el resto. Ok, esto voy a hacer ya. Vamos a fusionar.
Nada más vamos a heredarle las habilidades más OP, o sea, andular físico, resistir físico y resistir hielo, ¿no? Ruptura de fuego. No, eso no, es muy específico. Aumenta la defensa de un aliado, ¿no? Reduce los ataques. Este sí. Nada más eso puedo heredar. Bueno, ni modo. No te preocupes, yo soy más oscuro que cualquiera de tus chistes. No, pues si yo tampoco podría hablar demasiado, nomás mira mi tonalidad, hermano. No sé, yo solo me pasé todo el juego con puro Mind Charge. Y... esa habilidad, esa es, ¿cómo se llama? La habilidad hielo... cargada por doble, ¿no? Es este elemento hielo grave cargado por doble. O sea, de que te puedes pasar el juego así, sí es posible. Por ejemplo, Jason también tiene ese mismo estilo de jugar con un solo persona. Pero a mí sí me gusta tener toda variedad de personas posible. Esquivar electricidad. Duplica la probabilidad de evadir ataques eléctricos. Oye, con esto le agregamos un montón de resistencias a Parvati. De hecho, le anulamos... No. No, él sigue teniendo su debilidad fuego. Eso es lo malo. Pero a ver, ¿qué le puedo quitar? Ok, creo que esta le podemos quitar. Anular físico. Aumenta la defensa. Está muy bien, está muy bien. Cura de enervación. Ok, esto le vamos a quitar. Gracia divina. Vale. Ok, pues ya, ¿no? Ya es más que suficiente. Las otras personas que vayamos a conseguir, pues van a ser los mismos que consigamos dentro del dungeon, ¿no? Vamos a guardar la partidita. Aunque me hubiese gustado seguir con mis mismos personas que tenía antes de fusionarlos nada más. Para conseguir de los demás arcanos, pero ni modo. Vale. Listo. Sí es cierto. Naoto. Chucha, Naoto tiene baja vida, ok. Vamos a curar a Naoto si no. Listo. Ok, voy a evitar la mayor cantidad posible de Shadows en este primer piso, siendo que pues básicamente lo terminamos la vez pasada. Entonces pues no va a ser necesario luchar aquí. Oye, sí está como que muy sexy, muy seductor esta canción, ¿no? Que por cierto, tengo que prestarle un poquito de atención a las letras, porque nada más estoy hable y no me entero nunca de lo que está hablando la cantante aquí. A ver. Ok, voy a ir de este lado primero. Parece que los Shadows no te persiguen demasiado en este dungeon. Estoy atacada de los nervios. ¿Por qué? ¡Rápido! Es que necesitamos hablar a la niña, pues, ¿no? Black Frost MVP. Me has hecho recordar también, Josuke, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba platinando Persona 5... me estaba viendo, ¿verdad? Unas guías para poder ver... No, para poder derrotar a Yoshitsune. Entonces en una me apareció un bro que tenía un Black Frost también así. Uno solo nada más, pues, ¿no? No tenía más personas. Entonces,
nada más se la pasaba, pues, ¿no? Con Jack Frost y tenía prácticamente inmunidad a absolutamente todo. Puta madre, ya nos afectaron acá. Es que no atacamos a estos bros en ventaja. Estamos cagados. A ver. Voy a hacer gran carga. Sí. Ok. Oh, esto me baja un montonazo de puntos especiales, pero vamos a ver. A ver. Mierda, en este equipo sí necesito a Teddy, ¿eh? Yo creo que por ahora tendría que quitarme a Naoto incluso para ponerme a Teddy. Ok, nada mal, pero le quito bastante vida. Cause this ain't no game. It's time to make. A ver. A ver, no, vamos a quitarle el estado alterado, ¿no? Al prota. Sí, yo creo que sí, nos vamos a guardar a Naoto. Quita bastante vida, pero al menos por ahora no es tan necesario quitar tanta vida. A ver. Dice, recomendación tarde. Mejidola para matar las manos. Mejidola. ¿Cuál es Mejidola, hermano? ¿El daño todopoderoso? O sea, no tengo problema con las manos. Lo que pasa es que nada más me he quedado sin mis personas, ¿verdad? Entonces, ese es mi único problema ahorita mismo. De hecho, esto les va a quitar un montón de daño. A menos que me reflejen daño físico y me maten. Oh, voy a ponerme gran carga de nuevo, de hecho. Yukiko está confusa, puta madre. Nadie la ha ayudado aún. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Ah, este es Mejidola, pues. A ver, vamos a darle. Claro, recordaba más o menos el Mejidola. Puta madre, Kanji también está con estado alterado. No puedo usar nada, básicamente. A ver, vamos a ver si este se muere. Ah, le faltó un poquito. Se va a escapar ahorita, seguro. Ah, se escapó uno. Este seguramente también se va a escapar. Ajá. Ah, la mierda, ¿se van a ir todos? ¿Cuánta vida tiene? Ok, no tiene mucha vida. Con esto debe ser suficiente. Sí. Ah, mira, al menos subieron de nivel incluso. Imagínate cuánto hubiesen subido también si matábamos a todos. Pero es porque me he quedado sin mis personas. Pi. Vamos a curar un poco a Naoto, hermano. Que por cierto, Naoto ahorita no está siendo de mucha ayuda, ¿eh? Entonces, no andamos con la estrategia más óptima por ahora, al menos. ¡Ah, la mierda! Ahora es un UFO tanque, ¿no? Un puto ovni, weón. Fuego y electricidad. ¿Tengo electricidad? Creo que no. No tengo electricidad, hermano. No. Tengo hielo. Tengo fuego, puro fuego nada más. Y... ajá, puro fuego tengo. Ok. I reach out to that thread. A ver, vamos a mandar. ¡Hala! Es que sí les quita un montón de vida.
¿Qué dice? XDD. Tan mal estaba. Para mí Naoto fue MVP hasta el final del juego. No. O sea, no estoy diciendo que Naoto sea un mal personaje. Solo que en estas circunstancias, por ejemplo, no me va a ser como que de tanta ayuda. Por el tema de que estoy corto en personas. Ese sería el único tema. Y bueno, también podría ser que Naoto, Mierda, ¿quién es quien tiene debilidad a fuego? This Ok. one's a- No, pero no va a ser necesario. Yukiko se puede encargar de eso, de hecho. Vamos a mandarle físico nada más. Entonces, Quite tenacious. podría agregar a Naoto después que me recupere y que vuelva a replantear mi estrategia, teniéndolo ahora, ¿no? Pero no, está muy OP. De hecho, lo dije desde el principio que Naoto está OP. Por cierto, mi equipo fue mi marido Yosuke, Basura Teddy y Naoto Mita de Kanji. No, sí, yo también me llevo a Teddy porque Teddy está OP también, ¿eh? Está muy OP Teddy incluso. A ver. Ok, un persona a mitad de la experiencia. Ok, de repente no nos hace falta por ahora como tal experiencia, ¿verdad? Lo que necesito ahora es personas para fusionar. Para sacar más variedad después. Porque estoy muy corto en personas. Es un muy buen team. De hecho, Yosuke y Teddy son los miembros del equipo más versátiles en todo el juego. Son súper versátiles. Kanji pega un montonazo. Es por eso que yo también... mierda. Es por eso que yo lo tengo en mi equipo también. Yuki es la healer, ¿verdad? Por excelencia del equipo. Entonces la llevo fijo para no tener que preocuparme demasiado, al menos en cuanto a las curaciones. Y en el lugar de Naoto ahorita, pues tenía a Teddy, ¿verdad? Teddy, que es súper versátil. Teddy puede curar. Teddy puede agregar ¿cómo se llama? Bufeos y nerfeos. Teddy es atacante físico. No quita mucha vida Teddy, sí, pero es muy bueno. Es muy bueno Teddy. Entonces por eso digo que junto con Yosuke son de los miembros del equipo más versátiles en todo el juego. Mierda, ¿dónde me metí, hermano? Tengo que ir de frente. De hecho, si no existiera Teddy, llevaría a Yosuke, ¿verdad? Pero Teddy tiene un montonazo de habilidades. Tiene mucha variedad. Entonces, más que todo por eso me estoy llevando a Teddy. Bueno, ahora no lo tengo, pero si Naoto no estuviera, literal, tuviésemos a Teddy en el equipo. No me cabe duda, percibo la presencia de Nanako. Pero, a ver, ¿cómo lo digo? Algo no va bien. Se supone que este lugar surge del corazón de Nanako, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay algo que no cuadra? Vamos a verlo, pues, ¿no? De repente no solamente es influencia de ella. Podría ser mixto incluso. Cabe decir que nunca vimos a Nanako. Su versión Shadow. Porque el juego nunca lo mostró. Y de hecho, lo que el juego hizo fue mostrar 2 veces siluetas en el canal de medianoche. Algo que no había pasado en lo absoluto anteriormente. Entonces, no sé qué esperar en este caso, la verdad. Pero pues vamos a averiguarlo, Ok, tengo que darle sí o sí a al menos. Reset scan. It's weak to ice. This'll Ice. be easy. Ah, mira, sí tenemos hielo, de hecho. ¿Qué mierda tiene hielo ahora, por cierto? Ah, creo que era... no. ¿Qué mierda tenía hielo, hermano? No, pero no tú.
Fuego. Puta madre, tengo puro fuego. Ok. Oh, ya tengo a Kali. Oh, pero es nada más ¿cómo se llama? Es nada más para un solo enemigo. Nice move, Senpai. Vamos a mandar espada de furia entonces. Awesome, Senpai. You really hit it hard. A ver. Can you set me free? De hecho, Kanji pega tan pero tan fuerte que esa es la única razón por la que lo estoy llevando en mi equipo. Yuki no hace tanto daño, pero ella se encarga de quitarnos los nerfeos y de curarnos y de revivir. Entonces básicamente se encarga más que todo de ese papel, pues, ¿no? Puedo oírla. Esta tiene que ser la voz de Nanako. Está diciendo algo, pero se oye demasiado bajito para entenderlo. Hay que averiguar de dónde viene la voz. Ok. Dice: tú ahí chévere en la dungeon mientras Dojima ha sido encerrado en la habitación del tiempo por 1000 años. Pobre Dojima, quedó ahí todo tieso en el hospital, ¿no? Por el accidente, pues. A ver. Que por cierto, persona OC está muy OP también. Pero también OP porque todas las habilidades que le hemos heredado están muy buenas también. I'll do a quick scan. It's weak to physical Ah, mira, attacks. Piece of cake. es débil a ataques físicos, lo cual es raro incluso. Enemy down. A ver. Reset scan. It's weak to fire. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Está muy, muy OP Three of them. Don't give Rize up now, okay? para decirnos las debilidades de todos. All yours. No, pero Dojima, hermano, Good sound, Naoto-kun. justo cuando lo necesitábamos, se le ocurre, ¿verdad? Accidentarse y quedarse en coma. A ver, ¿quién sigue? Ah, todavía es turno de Naoto, ok. It's quite tenacious. Quite tenacious. Yukiko-senpai beats the enemy in style. Qué raro, porque... Ah, es que ya estaba derribado. Iba a decir por qué no recibí el turno extra. Pero sí, es que ya está derribado, básicamente. Espérame, ¿qué resistencia tiene este? This one's No es resistente físico. Vale. Aire estancado. Ok, esto es nada más que todo para estados just alterados, two pero left. nada más. Come on, this fight's not over. It's weak to Ah, no hace falta siquiera. Go for it. Listo. Dice... no, ya lo había leído. Pero tú qué opinas, Yosuke? La está cagando, ¿verdad? Que sí, Dojima al quedarse en coma en el hospital. Cuando nosotros estamos salvando a su hija y no él. Bueno, de todas formas, ya nos quería meter presos Dojima por andar intrometiéndonos en el caso, ¿no? Antes de que todo el accidente pasara. Vale, sin dinero. Vamos a ir con A ver, que reparta otra cartita. Ah, mira, un persona, genial. La mejor mano que nos tocó esta vez. All right, senpai. Ah, miran, subí de nivel, huevón. No lo esperaba. La subtrama de Nanako luchando con todas las sombras del juego con una bolsa de Junes es la mejor. Nunca pasó. No, pues ahora ahora Nanako va a sacar un Persona como el del final de Persona 5.
O sea, va a ser enorme, ¿verdad? Y se va a encargar del jefe final así con un balazo en la cabeza, ¿no? Que le va a atravesar todo el cráneo. Ay, ay. ¿Qué es eso? Va a haber cinemática. A ver. A ver, vamos a ver. Ay, no jodas, me acabo de acordar de algo también. ¿Por qué? No. La policía. That's Nana-chan's voice. Sí, es cierto, ahí está la niña. Where are you? Pi, pi, pi. Y bueno, la mamá de Nanako, pues ya sabemos qué le pasó, ¿no? Why did you disappear? No desapareció, se la llevó San Pedro, desafortunadamente. Why did you leave me? Pi, pi, pi. Come back. Pi, pi, pi. Are these Nanako-chan's feelings? Ajá, efectivamente, tal cual. But I'm not lonely. I have Dad with me. Efectivamente. De hecho, esto me recuerda también al palacio de Futaba. Cuando también Futaba, pues, sus mismos pensamientos, ¿no? Los podías escuchar dentro del palacio. I know he's always late coming home. And he never plays with me because he's so busy. He can't cook or do laundry either. No, pues Dojima que no pueda cocinar ni nada. ¿Qué onda con Dojima, hermano? He tries to be nice, though he is a little scary sometimes. I love him. Nanako, tratando de defender, pues, ¿no? A Dojima, pero dice, no, mi papá, viene muy cansado y no sabe cocinar, ni tampoco sabe lavar la ropa, dice, ¿no? Pero le quiero igual, dice, ¿no? Después de que lo quemó. Big Bro is with me now too. So I'm not alone. Así es cierto, así es. Nosotros andamos acompañando a la niña, pues, ¿no? Para que no se sienta sola. I'm not lonely. Ajá. Little kid. Telling herself she's not lonely so she doesn't fall apart. You idiot. We'll ruin everything if we act all sad. We gotta greet her with a smile. Efectivamente, todos tenemos que estar alegres para cuando la podamos ver, pues, ¿no? Nana-chan. What's the matter? ¿Qué pasó? Something's not right. There's someone here besides Nanako-chan. Oh, hay alguien más, ok. It was faint at first, so I couldn't tell for sure. But there's definitely another person here. A la mierda. Ok. Podría ser el bro el político, pero había dicho Naoto que el político, el mismo día que dio su discurso, bueno, no había desaparecido, pero que se había devuelto, pues, ¿no? Aunque puede ser que podría estar intrometido también en todo esto. Pi, pi, pi. Ahora su papá también se va al cielo por algo, no sé. Cáncer al pulmón. A la verga. Cáncer al pulmón, Dojima. No, a Dojima lo que le va a pasar es que se va a ir al cielo por trabajar demasiado, por dejar a su hija, ¿verdad? Sola en su casa, hermano. No, más que al cielo se va a ir al infierno incluso. Por no cuidar a su hija. And whoever this is, their power's getting stronger. Could it be Namatame? Podría ser, podría. Did he duck in here after being cornered like Mitsuo? Podría ser, no se sabe. Perhaps so. It seemed as if he was particularly determined to kidnap Nanako-chan. But why? Exactamente. No hay razón. Josuke, por cierto, te quería comentar algo, ¿verdad? Acerca de la trama más que todo. ¿No? Ok. El tema es, algo que yo no entendí es que, mira, incluso antes de que sucediera el secuestro, ¿verdad? La misma Nanako decía que en su escuela había habido este político y estaba dando su discurso. Y estaba esta otra niña. No niña, sino que un niño, ¿verdad? En las noticias se hablaba muchísimo de que mencionaban
a un niño. Pero después resulta que el niño era la misma Nanako. Entonces, ¿esto es un fallo del juego? ¿O es que Nanako estaba ocultando información? Oh, mira, a ver, si la respuesta tiene spoilers, no me la digas, ¿verdad? Entonces, pero si hay una forma de decirme sin spoilers, por favor, porque, ¿cómo se llama? De repente nos vamos a enterar luego de esto, pues entonces preferiría que no nos explicaras en caso de que tuviera spoilers. Pero lo que a mí no me cuadra es que o sea, la misma Nanako hablaba en tercera persona de que el político llegó a su escuela y que estaba este otro niño que se había hecho muy popular de su escuela también. O sea, ella hablando en tercera persona como si no le hubiera pasado a ella misma, ¿no? Entonces, eso es lo que no me está cuadrando ahorita, lo que me tiene muy confundido. Y el tema también de que aparecieran dos personas en el canal de medianoche, ¿verdad? Y que no se hiciera una secuencia mostrando ya exactamente quién es quien está en el mundo de la TV, en el canal de medianoche. Entonces, eso es absolutamente lo que no he entendido, ¿no? Dice Adachi, dile a Nanako que cuide sus vegetales, Dojima. No me acuerdo muy bien de esa parte. Ah, ok, vale. A lo mejor lo ocultaba para que Dojima no le pegue. Es que no tendría sentido tampoco que lo oculte. Y mira, algo que tampoco me hace sentido es que incluso Dojima no se haya enterado siendo agente. Y que después también revelasen la identidad del estudiante. En las mismas noticias, pues, ¿no? No, perdón. No que se revelase, sino que alguien se enterase de la identidad de este niño, siendo que en las noticias no se había revelado. A lo mejor lo ocultaba para que Dojima no le pegue. Ah, no, eso sí lo había leído. Entonces, If he's the real culprit, he must know the dangers of coming into this world. no me hace mucho sentido cómo es que hicieron esa parte. O sea, más que cualquier cosa me confundió, pero que un montonazo. Entonces, estoy muy confundido todavía. Si él es el culpable, tiene que saber lo peligroso que es venir a este mundo. Ajá. I don't know. But if it is him, he may have entered from a TV near the site of the accident. Perhaps even the TV in his truck. ¿Y qué tal si el mismo Namatame entró de la misma TV que tenía en su camioneta, pues? Which means Nanako-chan may be in grave danger. We must hurry. Ajá. Voy a tomar un poquito de agüita. Ok. Antes de continuar. Vale. A ver. No, pues ¿qué te puedo decir? Me siento ahorita mismo seducido por la canción. A ver, vamos a continuar entonces. No hay nadie gravemente herido por ahora, al menos. Y tener que curar obligatoriamente. ¡Hala! No jodas, ¿por qué apareció Reaper de la nada? Ok, tengo que encontrar la salida, si no estoy jodido, ¿eh? What the fuck, ¿por qué ha aparecido Reaper? ¡A la mierda! Ok, necesito encontrar la salida sí o sí, si no estoy jodido, hermano. Tal vez aquí no esté, de hecho. No, las escaleras no están acá. ¡Ah! La puta... Pero ¿cómo carajos apareció Reaper por acá, hermano? Bueno, todavía no he spawneado, pero está por spawnear. Es el tema. Ok, aquí lo más probable es que esté la salida. Sí, aquí está. Ok. La concha de su madre.
¿Oyes voces en algún lugar? No. No es eso. Solo quería vivir en paz, nada más. La presencia de Nanako se desvanece. No te preocupes, ya vamos a rescatarte. Reaper, dejé de ver por un solo segundo. ¿Qué pasó? Es que empezaron a sonar las cadenas, pues, lo cual indica que Reaper puede spawnear en cualquier momento. Que yo sepa, solo te puede salir si abres un cofre o algo así. No sé, nunca me tocó. No. Reaper, si te quedas demasiado tiempo, como ahorita, ¿verdad? Si te quedas demasiado tiempo en un piso de alguna dungeon, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de que Reaper spawnee. ¿Y cómo se sabe si va a spawnear o no? Es escuchando las cadenas, ¿no? Entonces, literal, empezaron a sonar las cadenas en nada, prácticamente. Aquí los shadows son más grandes, lo cual significa que son de niveles mucho más altos. A ver, vamos a ver. Oh, mira. Ice. Yo me encargo de eso entonces. Y daño para todos por igual. Mierda. Me bajaron un montonazo, repelen ataque físico. Mira, casi me matan incluso. Mira, tiene debilidad viento incluso. A ver. Pero repelen ataque físico. Así muy rápido se me cae mi estrategia, pues no teniendo variedad de personas, ¿no? A ver. Literal, me iba a morir de a gratis, hermano. Dice, ni idea, a lo mejor se bugueó mi juego. ¿En serio? De repente no te acuerdas, Yosuke, porque estoy seguro que en cualquier momento te pudo haber querido spawnear Reaper, siendo que es bastante común incluso en este juego. Reaper, por ejemplo, en Persona 5 nada más spawnea en mementos, ¿verdad? Pero en este juego me he dado de cuenta que incluso spawnean en los mismos dungeons que están relacionados con la trama. Entonces, de repente nada más no te acuerdas. O de repente ni siquiera sabes de la existencia de Reaper. Y por eso que seguro que no lo notaste. Pero, por ejemplo, en Persona 5 te explican específicamente el rol de Reaper, ¿verdad? Me quedé farmeando por 3 horas en la dungeon de Kanji y estuvo sonando las cadenas como por media hora. Oh, wow. Pero nunca te apareció Reaper entonces. Sí sé que existe, pero nunca lo vi. No sé, creo que tengo demencia. No, pues hermano, te van a mandar junto con Dojima entonces al hospital. Pero que yo sepa, cuando suenan las cadenas, significa peligro. Como el Don Ramón, ¿no? Literal significa peligro. Repartir cartas nuevas. A ver, repartir cartas nuevas. Cambiar arcano, a ver. Mitad del dinero, 2 más. Vale, me quedo con eso. Estoy satisfecho. Que por cierto, poco a poco tenemos más personitas. Entonces, eso está bueno, buenísimo, de hecho. Oye, Yukiko está subiendo un montonazo de nivel. Ha subido como 2, 3 niveles desde que empezamos el dungeon. Ahí está. Entonces, anda en racha la Yukis. Fuck. Me vio.
Ok, voy de este otro lado en lo que se le reinicia su ciclo, ¿no? Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. De repente ni siquiera por ahí era el camino. Oye, que por cierto, Yosuke, si en Persona 4 Yosuke es tu favorito, ¿quién era tu favorito en Persona 5? Estaría bueno tocar piano, pero pues para hacerle un cover a esta canción también, pero pues no toco piano desafortunadamente. A la verga, literal, 2 Shadows persiguiéndome aquí. Ok, no me atraparon, no me atraparon. Pero a ver. Tengo que ir del otro lado al parecer. A ver. Ahí está. Aquí debería estar la salida, supongo. Sí, tal cual, aquí está. Voz de hombre. Me gusta este lugar. El silencio. Ojalá hubiese podido vivir aquí. Junto con... ¿Junto con? Está con Nanako. Esto no me gusta. Démonos prisa. Démonos prisa, dice Rise. ¿Qué dice? Todavía no jugué Persona 5. Puta madre, no está disponible en el Amigos, lastimosamente. Puta madre, no me digas eso. Yo soltando datos del Persona 5 creyendo que ya lo habías jugado, hermano. No, perdón, unas disculpas. ¿Cómo se llama? Ok, no voy a mencionar nada entonces para no poder spoilearte nada, porque no quiero arruinarte tampoco la experiencia cuando tengas la posibilidad de poder jugar Persona 5, pues. Pero no, hermano, me hubieses dicho, pues, ¿no? Lo hubieses mencionado. Perdona. A ver. A ver. Dice, soy tan pobre que le he hecho tierra a mi comida como saborizante. A la mierda. Ha de estar bueno el tajín entonces. Es cierto, ¿verdad? Porque mira, yo también en un tiempo estuve buscando Persona 5 Royal en el Amigos. Nada más porque Persona 5 igual sigue relativamente caro después de mucho tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo también lo andaba buscando por si lo conseguía por ahí de la forma más legal. Que pues era descargarlo gratis en un solo link, ¿no? Pero nunca lo conseguí, la verdad. Entonces probablemente ni siquiera exista la versión ripiada de Persona 5 Royal. Porque el Persona 5 original solamente está en consolas. Del Persona 5 original no existe versión de PC. Vale. Dos más. Ok, voy a ver, cambiar persona. Mira, es el mismo nada más. Lo bueno de este es que estamos acumulando un montonazo, pero que montonazo de personas. Entonces, ese era el objetivo también. Bueno, Naoto tiene la mitad de la vida. No está tan bajo su vida como para preocuparme, pues. Dice, aunque por mí normal lo jugaré a eso de inicios del 2026, así que ya me habré olvidado. Claro, también. No, pero de todas formas,
culpa mía, ¿verdad? De no estar consciente de tal cual de las cosas. Entonces, no, pero, o sea, de igual forma, avisarme, cosa que dices, oye, hermano, yo no he jugado tal juego, por favor. No estés echando spoilers de a gratis, ¿no? Yo lo respetaría mucho, no sé, no, entonces, ¿cómo se llama? Sí, mira, si yo les pido a ustedes que no me pasen spoilers, ¿verdad? Para no enterarme absolutamente nada de la trama, ¿no? Para poder disfrutarlo yo mismo, pues, también quisiera proporcionarles lo mismo a ustedes, a la gente que nos ven en el chatcito, ¿verdad? Entonces, el tema es dando y dando, pues, ¿no? O sea, ustedes no me hacen spoilers y yo tampoco les hago a ustedes, pues. A ver. Vamos a ver si es que tienen alguna debilidad. Bueno, pero con habilidades físicas no hay forma de poder descubrir si es que tienen. Ah, mira. Débil al fuego. Justo en el turno de Yuki. Nice. Oh, mira, Shiki Ouji. Que Shiki Ouji es mi persona favorito. Está muy bonito. Es un origami. Hecho de papel, básicamente. Pero me gusta mucho su diseño. Oh, esta persona ya lo había tenido anteriormente. Pero el que yo tengo registrado en el compendio es muchísimo mejor que esa versión, pues. Vamos con Shiki-Ouji, subir de nivel, 2 más, a ver. Ahí está. Ok, subieron de nivel algunos. Eso está muy bueno. Plaga. ¿Qué es esta habilidad? Inflige daño físico grave a los enemigos. Probabilidad de veneno. Ah, podría fácilmente suplantarla con esta. Ah, no, no esta, perdón. ¿Dónde está? Corte impetuoso, ¿verdad? Ah, ok, pero tiene chances de 1 a 2. Este es uno solo y por veneno. No, prefiero no. De hecho, el veneno es de los estados alterados menos importantes. Prácticamente te quita un poquito de vida nada más. Y ya está, eso es el veneno. No tiene ningún efecto secundario. Entonces, la verdad es que veneno prácticamente no sirve de nada más que para quitar un poquito más de vida y ya está. Mierda. Lo bailamos al Shadow Que por cierto, la letra creo que está hablando de la perspectiva de Nanako. Entonces, lo primero que escuché, ahora que se reinició la canción, es que está hablando de que no me puedo deshacer de estos recuerdos. Algo más o menos así. Entonces tendría que prestar más atención a la letra, pues. Pero como estamos haciendo streamcito, sí o sí tengo que estar hable y hable y hable, ¿no? Dice, bro, ¿qué hace mi Tenia como persona? No entendí esa referencia. Bro, ¿qué hace mi Tenia? Tenia. Ah, alguien extraña a su mamá. ¡Guau! Efectivamente, sí, extraña a su mamá, pues, ¿no? Y creo que sí es de la perspectiva de Nana con la letra de esta canción. Pero no entendí esa referencia, hermano. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que Tenia? Mi Tenia como persona. Voz de hombre. Pues he descubierto el nuevo mundo. Debo salvar a la gente. Sí, solo yo puedo hacerlo. La voz está cada vez más cerca. Ok. Ya casi estamos. Aguanten, chicos, dice. Ok, Mierda, se me fue la idea de lo que iba a hablar.
A ver. Sí es cierto. ¡Ey! Esos golems. Uh-oh, that one's Tajo poderoso. totally Ok. weak. Better not lose. Tienen ¿cómo se llama? Tienen habilidades físicas. Estos bros son débiles al hielo, creo. Sí. Ice is its four Vale. enemies left. Don't give up. ¿Quién era? Parvati, ¿verdad? Que tenía inmunidad física. Pero tiene debilidad fuego, es lo único. No, bueno, es que tampoco tiene nada para atacar. Ok, voy a ponerme a Ose, si no. I reach out to that throat. Dice, es que había una persona que era un gusanote. Nice Ahí move, como el que senpai. tengo en mi estómago. Ay, la verga. No, pues hermano, si tienes un gusanote te vendría bien un purgante, por favor, como urgencia, de hecho. ¿Te refieres al persona que apareció cuando me tocó escoger las cartas, ¿verdad? ¿Pero qué decía? A ver. Ok, ya entendí, entonces, ya entendí. A ver. Que por cierto, ese persona está bueno para infligir estados alterados. Prácticamente está hecho para eso. De hecho, de este mismo persona, era de los You can win personas this. Blast it with wind. que tenía anteriormente, antes de fusionar a absolutamente todos. No, viento. Que por cierto, Naoto no gasta absolutamente Way to go, nada Naoto-kun. You don't miss a trick. ¿cómo se llama? De puntos especiales. Y bueno, también como tenemos esta habilidad de al final de los combates recuperar un poco de puntos especiales, básicamente estamos al máximo. Bella y bestia. Mira. Oh, wow. Mira eso, hermano. Tienen un ataque en conjunto. Los únicos personajes que tenían ataque en conjunto era pues Yuki y Chie, pues, ¿no? A ver. Me la jugué ahí, pero no, vamos a subir de nivel el persona, de hecho. A ver. Atrás. No se interpongan en mi camino, dice. ¿Quieres abrir la puerta y cruzarla? Ok, lo más seguro es que vaya a haber un miniboss acá. Vale. ¡Hala! Pero lo que me acordé también, Yosuke, verás que necesito estos ítems para poder escapar de la dungeon, porque nada más debo tener uno solo, o ninguno. Los Talu Ghosts, que me permiten escapar del dungeon, hermano. Entonces, me los gasté absolutamente todos en el dungeon de Naoto y me olvidé, fíjate, de comprar más. Terrible healer, hermano. Muy, muy heal de mi parte olvidarme de eso tan importante incluso. A ver. No, pues ¿hasta dónde más va a llegar el Shadow? Ok, ya se va dando la vuelta. Ahora. Oh, estos bros son débiles al hielo. ¿Y el otro qué era? That enemy's immune to wind. Oh, aún no se ha That's a no-brainer. descubierto. No tengo nada de viento al parecer, ¿no?
Mabúfalo es hielo. Ese es viento. Ah, pero es a un solo enemigo, fíjate. It's a no-brainer. 4 enemies left. Don't give up. A ver, tengo más. Medio. Ah, bueno, Shiki-Oji es atacante físico únicamente, creo. Sí, creo que solamente es atacante físico. Este es fuego. Este también solamente es atacante físico. Ok, esto me va a servir. ¿Qué dice? Gigi Teddy, creo que tenía esto que servía para escapar de dungeons, pero si no tienes ni uno podrías intentar matar al jefe así nomás. Sí es cierto, pues no tengo ninguno. Básicamente si querría escapar tendría que bajar todos, absolutamente los pisos, ¿verdad? Y bueno, como no traemos a Teddy tampoco. Igual, creo que esa habilidad se la terminé quitando a Teddy. Porque pues en realidad no la iba a usar tanto. Ya que confiaba que me iba a acordar siempre de este ítem. Entonces al menos ojalá que me dropee alguno, ¿verdad? En los cofrecitos y así. Ah, la mierda, otro persona, hermano. Ah, ya me lo cambiaron. Bueno, vamos con habilidad. It's level up time. Subió de nivel también Rize aquí. Bueno, supongo que en cualquier momento cuando necesite escapar, supongo que me voy a tener que bajar todos los pisos. Pero espero que sí me dropee al menos uno, hermano. Uno solo, no pido más. Ok, por cierto, ¿dónde está esto? No, no es aquí, es aquí, si no me equivoco. Vamos a cambiarnos el uniforme. Vamos a ponernos el trajecito, ¿no? El disfraz de Halloween. Toalla de baño. A ver, vamos a poner a todos con toalla de baño. Mono del Yunes. Ah, no, este es Yosuke. Chie, Yuki. Ah, mira, todos tienen disfraz de Halloween, al parecer. Toalla de baño, a ver. A ver, los hombres se quedan con toalla nada más y las chicas sí que vayan con su disfraz. What the fuck? ¿Qué es ese traje de Naoto, hermano? No me lo imaginaba que Naoto fuese a ser una furra. ¿Quién lo diría? Naoto furra. Oh, sí es cierto. Aquí es el cuarto, ¿verdad? Oh, es el único cuarto entonces que tenemos que cruzar para poder proseguir. Entonces, vamos a darle, pues. ¿Qué dice? Es para Kanji, para Kanji. Para Kanji. El disfraz de Halloween, ¿quieres que le ponga Kanji? Ya le pusimos... Es que quería ponerle las toallas a todos. Le quería poner a todos. Y como nada más me aparecieron de los hombres, ya pues ya que se queden ellos nada más y que las chicas tengan su disfraz de Halloween. Voz de hombre, ¿por qué se interponen en mi camino? Voy a salvar a esta chica, dice. Ok. Carga mental. Ok. Va a mandar algún elemental entonces. Puta madre. Me olvidé también de comprar un persona súper importante. No puede ser, huevón. Fuck. Estamos jodidos. A ver, vamos a intentar con fuego. Pues lo más posible es que no haga nada, ninguna debilidad tenga. Incluso es un mini jefe. A ver, vamos a probar con
Con viento también. Pero, ¿quién lo diría? A la verga, mira, me iba a hacer un one shot. Fuck. ¿Quién lo diría, verdad? Que Naoto fuese a ser furra. A ver. Voy a poner Macaulay nada más. Last one. Go for it. Voy a hacer yo gran carga entonces. Shouldn't someone heal Yukiko-senpai? No, no hace falta. Ahorita le toca su turno y pues vamos a subirnos todos el daño incluso. Here goes Persona! A ver. Ahí está. No pasó nada acá. One enemy to go. Keep it up. A ver. Vamos a ver si es que le hacemos algo de daño. Al parecer no tiene tanta vida, ¿eh? Es un miniboss, pero tanta vida no tiene. A ver. No, mira, le quité un 30%, 35% de vida le quité ahí. O hasta más incluso. Here goes Persona! Y ya está, se murió, hermano. Ya se murió ese mini jefe. No nos hizo nada, huevón. Estoy preocupada por Nanako. Démonos prisa. No sé por qué sigo confundiendo esa palabra de esa forma. A ver. No, pues ese mini jefe no nos hizo absolutamente nada. Pero la verdad sí, espero que me dropee este objeto para poder escapar de las dungeons. Porque si no, andamos muy mal, ¿eh? A ver, voy a ir del otro lado de repente. A ver. El disfraz de Naoto es para Kanji. Be careful. There's an enemy immune to fire. A la verdad. ¿Qué sería, no? Que ambos tuvieran ¿cómo se llama? Que tuvieran así como que un lore así bastante oscuro, ¿no? En el que Kanji y Naoto sí de verdad sí son pareja. Y que el disfraz verdaderamente es de Kanji, ¿no? ¿No dan los cofres también? ¿En los dorados? En los dorados creo que no. En los cofres regulares nada más. Si no mal recuerdo. Pero sí, los dan en los cofres regulares. Reflejan, sí es cierto. No puedo lanzar nada múltiple físico. ¿A qué son débiles estos bros? Wind will work on Ok, it. viento. Alguien tenía viento. Fuego. Es que casi todas mis personas tienen daño fuego, de hecho. Fuego. Viento. Ah, pero es uno solo nada más. Ah, pero me va a ayudar. 5 of them. You're outnumbered. Enemy down. Nice move, Okay. senpai. Ahí está. Oh, se lo hubiese dejado a Naoto de repente. Enemy down. Nice move, senpai. Estos creo que no tienen demasiada vida. Give me a sec. I'll do a quick scan. A ver. This one's a gimme. It's weak. Tienen debilidad a fuego. Let's go, Amaterasu. Oh, mira, se ve God, Yukiko Where's Yukiko-senpai? con su Do trajecito. more. Amazing, Yukiko-senpai. Oye, pero mira, hermano. ¿Ese es Naoto? No puede ser. No, se ve muy furra, ¿no? Con su colita y sus orejitas, todo. Terrible furra, hermano. Can you let me out? A ver, vamos a mandar múltiple físico. Pero me lo va a reflejar, ¿no? Vamos a mandarlo uno solo entonces, a ver.
Ah, qué mierda. ¿Qué dice? Ah, XDD nada más. A ver. Que por cierto, Joss, que tú tienes instalado los emotes, ¿verdad? De como las que están en extensión, pues, ¿no? De hecho, acá en el Steam también tenemos ese mismo emote, pero nada más es XDD. En minúsculas. Dice, Kanji, no me pegues. Quería ver cómo me veía con tu disfraz de gatito. Con cariño, Naoto, ¿no? Que por cierto, ese skin de Kanji nada más fue reutilizado de su versión sombra, pues, ¿no? Y también el skin de Kanji nada más en calzoncillos, hermano, fue reutilizado igual de su Shadow, pues, ¿no? Lo utilizaron en la playa también. A ver, a un enemigo. Es cierto que... ¿Cómo se llama? Kanji no tiene daño físico múltiple, solamente para un enemigo. De esa forma lo balancean, de hecho. ¿Quién sigue, por cierto? Fuck, ok. No, será mejor mandar aquí. Para poder matarlo de una vez. I wasn't expecting that from you, Kanji. Lo esquivó, Lluvia de flechas. Daño grave a los enemigos por 2. Oh, mira, es garantizado que daño por 2 grave incluso. Ok, de repente no tiene tanta... ¿cómo se llama? Posibilidad de asestar. Listo. Oh, mira, otra persona más. Repartir cartas nuevas. No, vamos a tomar el persona nada más. Oh, ya no puedo llevar más. Fuck. ¿A cuál podría reemplazar? Yo creo que a este. Ah, no, vamos a reemplazar a Fornias. Ok. Ahora el único problema es que no podemos escapar de los dungeons. Andamos jodidos. Andamos jodidos porque no podemos escapar. La única forma de escapar es bajar todos los pisos, hermano. No puede ser. A ver, ¿qué me sale aquí? Ah, probablemente no me vaya a salir incluso. A ver, si no, vamos a ponerle a todos sus disfraces de Halloween, pues, ¿no? A ver. ¿Dónde está Kanji? Ahí está Kanji. Listo. Para que ya no estén calatos, pues, ¿no? A la verga, ¿qué es ese disfraz de Kanji? ¿Qué se supone que es? ¿Un cyborg de repente? ¿O es Frankenstein? No tengo idea que sea, Oh, pero se ven bien monos con sus trajecitos de Halloween. Frankenstein, creo. Sí, parece que sí, ¿no? Parece que sí, Frankenstein. Ok. Uh-oh, that one's immune. Débil al viento y débil al hielo. Ok. Yo me encargo del hielo, entonces. No, ¿cuál era el de hielo? No, este no es. ¿Skadi? Sí, era Skadi. Literal, no me puedo creer que me esté pasando este dungeon con personas random que me voy encontrando aquí mismo. Ok. Literal, el dungeon de Naoto me costó un huevo. Y como si nada.
De repente farmeé demasiado en el último dungeon y por eso se me está haciendo como si nada. Farmeé demasiados niveles, tal vez. Ooh, this enemy's weakness. 2 enemies left. Don't lower your guard now. There! I couldn't do it. ¿A qué eran débiles estos bros? Al viento. Vamos a probar electricidad de repente. Ah, mira, sí es Frankenstein. Ah, mierda. Mierda, anulaba. Busted, but don't give up. Anulaba electricidad. A ver. Let's go. Enemy down. Hang in there now, Naota-kun. You hit the enemy's weakness. Understood. Ya, con eso debería ser más que suficiente, ¿verdad? Boom. Genial, hermano. Pero sí, efectivamente es Frankenstein. Hasta tiene la cosida esa en la frente, ¿no? 3 más, a ver. Más magia. Terminar de barajar. No, esta persona no lo quiero. Ya lo he tenido anteriormente. O tal vez no. Bueno, tampoco lo quiero. Es ahora cuando me vendría bien funcionar los personas. Justito ahora sería muy bueno. Ok, otro piso más arriba. A la verga, ¿cómo es que estamos ya en el piso 7? ¿Tan rápido hemos subido? Voy a ver el otro lado, como nada más para ver si farmeamos un poquito de... hay dos Shadows aquí juntos. No había visto esto nunca, ¿eh? Que 2 Shadows estuvieran acá en el mismo... en la misma habitación. Andaban haciendo cositas esos Shadows ahí. Andaban de juguetones. Bueno, vamos a seguir subiendo nada más porque igual de todas formas era un cofre dorado. No era uno regular. No entregaré a la chica. Cueste lo que cueste. Esta vez sí. ¿Cómo que suicidarse? Sí, nunca mencionó nada. No es el momento de preocuparse por lo que hayan planeado. Tenemos que centrarnos en salvarla a ella. Vamos a ver, hermano. A ver. A la verga, más tanquecitos, hermano. Uy, ¿eso? Ataque de los aliados aumentado. Ah, nos entregó bufeos. Y mira, también las debilidades al toque, hermano. Nada más empezar la batalla, huevón. Está súper OP, ¿no? Está muy OP, Rize. Literal, este dungeon está siendo como un paseo, nada más. Y eso que no tengo mis personas yo mismo. Ok, el tema aquí es que tienen bastante vida, ya me di cuenta. No creo. A ver, vamos a usar un insta-kill de repente. Pero es probabilidad media. No me gustan los insta-kills, la verdad. A ver, vamos a darle nada más aquí. Con ataque físico. Reflejan ataques físicos, ok. Eso es bueno saberlo también. Rize al final es MVP. No, yo te lo creo, hermano. Porque mira, si a estas alturas Rize ya está haciendo un montonazo, ¿qué será cuando tengamos a Rize en nivel 10? ¿Qué será cuando la tengamos en nivel 10 de su arcano? O sea, nivel máximo, pues, ¿no? Un montonazo de habilidades ya debe tener. Y con las habilidades que va a ganar también en subiendo de nivel, pues, ¿no?
Creo que sería buena idea subirnos el ataque, de hecho. Here goes Persona! A ver, es turno de Naoto de nuevo. A ver. Voy a mandar esto para que no se muera el prota nada más. Listo. Lo más seguro es que sean atacantes físicos, ¿no? Entonces, no quiero que se muera el prota ahora mismo. La verdad. Vamos a mandar fuego igual. Couldn't do it. A ver. Mandamos hielo de nuevo. Vale. Two enemies. We can my turn! Is everyone ready? Get set. Like I'd say Con la subida de ataque, eso ya debería ser suficiente, ¿no? Para matarlos ambos. Mira, tienen un montonazo de vida entonces. ¿Tanta vida tienen? Ice is its weakness. You can beat. A ver, vamos a probar con trueno. It ain't going down. Ah, la mierda, tienen un montón de vida, hermano. Ok, no tienen ataques físicos al parecer. This enemy's weakness is light. No tengo elemento hielo, ¿verdad? Pero podemos mandar esto para que se mueran de una vez. Let's go. Listo. Well done, everyone. Ah, la verga. Right, senpai. No, pues hemos subido 2 niveles ya. Y mira, y como jugando. No, 2 niveles no, como 3 casi, ¿no? O sea, como jugando. Realmente farmeamos demasiado en el dungeon de Naoto, ¿no? Se nos fue un poco la mano al parecer. Oh, wow, what the fuck. ¿Y There are estos, two pues? enemies. Go. That Oh, son atacantes físicos, That's a ¿no? no-brainer. Just two left. A Come ver. on, this fight's not over. Si son atacantes físicos, vamos a ponernos, de hecho. AOC. A ver, voy a ponerme gran carga. Lo más seguro es que también tengan resistencia física. De hecho, vamos a atacar nada más. Ah, no tienen resistencia física. Vamos a ver. Couldn't do it. Oh, mira, no resisten casi nada de ataque elemental. O sea, son bastante débiles en estadística elemental. Here goes Persona! Oh, wow, se le gasta súper rápido a Kanji sus puntos especiales. Vale. Vamos a mandar nada más, pues, ¿no? O eso debería ser suficiente incluso. Ah, falta uno más, ok. Busting heads and looking cool. Ah, voy a curar aquí a Naoto nada más. Ajá. Y ahora sí mandamos, pues, ¿no? Para que se muera de una vez, hermano. Oh, creo que me equivoqué de persona. Keep it up. ¡Qué huevón! No, sí me equivoqué de persona. Ah, la verga. Ok. Listo. Más huevón, sí me equivoqué de persona, hermano. Oye, pero el disfraz de Kanji está god, ¿eh? Ese Frankenstein con shorts. Está god, ¿eh? Oye, pero el protagonista y Yuki son es un mago y una brujita. ¿Eso quiere decir que en el canon son pareja también? Ok, no hay nadie aquí, ni siquiera un Shadow. Ok, este dungeon representa el jardín del Edén, ¿no? Sé que ya lo había mencionado anteriormente, pero como poniéndomelo a pensar, pues sí, tendría todo el sentido. Oh, wow, estos Shadows son There's nuevos. 3 enemies.
no-brainer. I'm Ok, sure you'll tiene win. fuego o viento y hielo. Gran carga también. Mano de Dios. Son atacantes físicos también. Ok. Garuda. Cierto. Ok, voy a ponerme a Kali de repente. 3 of them. Don't give up now, okay? Voy a hacer carga también. Gran carga. O sea, no es canon mi relación con Yosuke. No, me refería al protagonista con Yuki, no con Yosuke. No, pero yo diría que tu relación con Yosuke hasta... ¿Cuál es la palabra? Trasciende las barras de las dimensiones, ¿verdad? Y no, más que canon es incluso. Hasta manga debe tener. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué onda con ese diálogo de Naoto, por cierto? Medio raro. Esa expresión. Oh, son resistentes al fuego. Vale, es bueno saberlo. En caso necesitemos subirnos el ataque. Ok, hielo. Qué raro, quien es débil al hielo es Yuki. ¿Por qué se enfocaron en Kanji? Extrañísimo. Con esto ya se deben morir, de hecho. Ok, nada más el otro no se murió porque lo esquivó. Pero el juego tiene esta costumbre, ¿verdad? De alargar más las batallas de lo que deberían, haciendo a los Shadows esquivar todo. O esquivar cuando es seguro que van a morir, ¿no? Cuero sangriento. Y nada de Talugo, hermano. Andamos jodidos. Literal. Aunque podríamos tener una cierta ventaja al momento de farmear cofrecitos. Siento que acá los Shadows prácticamente no te persiguen absolutamente nada. ¡A la mierda! Me agarró rápido. Ok, esto podría ser mal. Esto podría estar muy mal. Naoto-kun. Oh, this isn't good. Esquivó eso Naoto. Naoto-kun's Era hurt fijo que iba a pretty morir bad. ahí, de Can hecho. you heal her? A ver. De hecho, tuvo un fallo crítico. Better not lose. Esperemos que no tenga, pues, ¿no? Resistencia física o algún repele. Give me a sec. I'll do it A ver. quick. You can win this. Mira. Blast it. A ver. Way to go, Naoto-kun. Le causó un estado alterado. A ver. Sí, es cierto. Son resistentes. Lo mejor que puedo... no. ¿Qué estoy pensando? Tengo que curar a Naoto, hermano. ¿Qué dice? Mata al jefe así nomás. Sí, al parecer es la única opción que vamos a tener. De hecho, probablemente ni siquiera nos dropee en cualquier momento. Ninguno, entonces no vamos a poder vencerlo así, pues. Ok, pero aquí lo más seguro es que se mueran todos ya. Bueno, no todos, pero la mayoría. Ajá. You're on a roll, senpai. 2 defeated. Ok. Que por cierto, perdimos las manitos porque este otro Shadow nos interrumpió. Pero ni modo. Tengo miedo, dice Nanako. ¿Dónde estás, mamita? Pi. Papá, sálvame. Mira, ninguno de ellos va a venir a salvarte, pero al menos nosotros sí.
Oh, mira, estamos muy cerca, dice Rise de Nanako ya. A ver. Uh-oh, that one's immune to Uh. darkness. El tanquecito tiene mucha vida, hermano. Blast it with wind. Mucha vida tiene el tanque, ¿eh? A ver. Ooh, this enemy's weakness Hielo, is ok. 3 enemies left. Vamos con You can hielo win this. entonces. Tiene un montonazo de vida, tiene, hermano. No puede ser. Vale. ¿Al viento? Sí. Vale. Enemy Qué down. raro, ¿se habrán quedado sin diálogos para Naoto? No, no lo creo. O sea, esa expresión que hace es muy extraña. Down. Se siente muy fuera de lugar. Here goes. Su papá está en estado vegetal a este punto. Sí, pues no había dicho que estaba en coma Dojima, hermano. Oh, van a hacer su ataque especial de nuevo. ¡Que vivan los novios! Defeated 2 enemies. ¡Viva los novios! Oh, sí es cierto, refleja ataques físicos. I am thou. There. So persistent. Last Ah, one. si Go refleja for it. ataques físicos, pues no voy a hacer nada con Kanji porque Kanji se está quedando muy corto de puntos especiales. Que por cierto, refleja ataques físicos y literal, yo me hice un gran carga. Entonces, no tengo cómo atacar tampoco. A ver, algo que tenga resistencia de repente. Oh, ahí está, mira. Resistencia al fuego. Vamos a mandarle Mejidola. Ah, la mierda, no le quitó nada, hermano. Pero que nada. What a pain. Ah, a ver. Physical attack. A ver, vamos a probar con viento. Let's go. It's quite Ok, resiste viento. Tiene un montonazo de vida. Go forth. So persistent. No, no quise hacer eso. Pero, mira, qué bueno que lo hicimos, de hecho. Aunque pues, Kanji es resistente, ¿no? A su mismo elemento y pues no preocupa tanto. En una relación Kanji-Naoto, ¿quién sería el sumiso? No, pues creo que esa pregunta hasta la respuesta se sabe de aquí a China, hermano. Por supuesto que Kanji es el que muerde la almohada, ¿no? Es que Naoto machona, pues, hermano. Entonces, y Kanji siendo como es, no, olvídate. Hasta sería muy fácil para Naoto someterlo, ¿no? A ver. Creo que resiste fuego también. Ah, mira. This one off. I am thou. There. Efectivamente, claro que sí. Por supuesto, ¿no? My skills. Terrible muerde almohadas, de hecho es Kanji. Potencia de mudo. Ah, esto es para los insta-kills, ¿no? Aumenta el índice de éxito de la magia de oscuridad. Ah, yo creo que no, la verdad. Nunca me ha gustado usar insta-kills. Y bueno, el que tenía también ya lo suplanté por otra habilidad, entonces no. El que sigue es potenciar Hama, mira. Que por cierto, yo es que a ti
cuando jugaste Persona 4, ¿te gustaba usar insta-kills o no? Yo la verdad es que no los uso porque la probabilidad de que acierten son muy, muy bajas. Entonces prefiero no usarlos, básicamente. Me imagino que de repente te pasó lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que... no, por ese mismo motivo, la verdad es que no me gustaron los insta-kills. ¿Qué es eso? ¿Una puerta? Ah, me vi ver tan rápido. Ahora vamos a ver qué hay por... mira, la... Ok. Oh, mira, a ver. Ooh, a rare one. Don't let it get away. Me voy a poner a Ose. Y voy a mandarme un gran carga. A ver, ¿qué puedo hacer con...? Ok. Ok, yo creo que puedo mandar aquí físico para todos, de hecho. Sí, vamos a mandar físico. Ah, lo esquivó, ok, me lo esperaba también. De hecho, las manitos estas tienen la evasión muy, muy alto. Mira, absorben fuego, eso es bueno saberlo también. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? No, aquí vamos a subirnos el ataque todos. Dice, lo usaba en el dungeon de Rize. De ahí en adelante ya no. ¿Qué dice? ¿Vas a subir esto a YouTube algún día? Porque creo que te banean si lo haces. No, sí voy a subirlo. ¿Por qué nos van a banear? ¿Por decirle a Naoto furra de repente? A ver, no, vamos a hacer lo mismo. Oh, sí es cierto que absorben fuego, entonces no tendría sentido. Ok, ahora voy a mandar físico. Vale. Aquí fijo que se muere el grandote este. Mierda, lo esquivó, no se murió, hermano. Ok, voy a mandar aquí múltiple entonces para que se muera de una vez. Absorben también electricidad, hermano, no jodas. Absorben todo y Kanji se está quedando sin puntos especiales, hermano. Ok, voy a curar a todos un poco ahora. Bueno, ya no es un poco, es completo, de hecho. Ahí está. A ver. Voy a ir con este y nos vamos a enfocar en un solo enemigo. Ruptura de alma. Ah, qué culo. Ok, voy a mandar esto. Ya que Yuki no puede atacar, vamos a curar a Kanji. Para que pueda atacar también, pues, ¿no? ¿Y eso? Yo dije, what the fuck, se bugueó el juego, ¿qué onda? Mira, nos aumentó la defensa, genial. A ver, vamos a ver. Queda uno nada más, genial. Justo se terminó el efecto del ataque. Y lo reflejó incluso. Ok, se escapó. Pero bastante experiencia. Mira, solamente Rize subió de nivel. Entonces, tanta experiencia no fue. A ver. Ok, tenemos otra puerta aquí. Mira, son las escaleras ya.
Vamos a ver si es que puede haber algún cofrecito que nos dé algo interesante. La verdad es que sí nos sería útil que apareciera... ¿Cómo se llama? Ah, mira. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ah, la mierda. Y apareció el tanque incluso. Puta madre. Y mira, se han aumentado el ataque. No puede ser, hermano. Ah. ¿Quién sigue? Puta madre. Ok, voy a cambiarme de persona al menos. Y voy a escapar esta vez. Ah, no puede ser. Ah, mira, escaparon de inmediato. Genial, genial, genial. No, casi nos metemos en un problemón, hermano. Nada más por querer encontrar un poquito de ítems. Ok, ahora sí. No, pues casi nos papean, hermano. No puede ser. Oh, mira, por abajo hay otro camino también. A ver, voy a ir de por si acaso. No está muy lejos tampoco. Este bro nos va a perseguir un poco más, pero pues... no nos va a atrapar ni cagando. A ver, espérame. Ah, ok, es de frente, ¿verdad? Tenemos que ir de frente por acá. Es uno rojo incluso. ¡Ah, no jodas! Ahora nos van a combinar ambos Shadows, creo. Ok, esto no es bueno, ¿eh? A ver. ¿A qué son débiles estos bros? Aún Rize no nos ha dicho a qué son débiles. A ver, voy a mandar de repente... viento. Que por cierto... mierda. Que por cierto, el persona del auto es chiquitito. Es como un hada, ¿no? A ver... aquí lo que podría hacer es mandar fuego. O mandar cura. Y lo mejor sí es que mande cura. A ver. ¿Estos bros reflejan físico, creo? No, no reflejan, ok. Vamos a mandarnos un gran carga, entonces. Tanto problema no nos van a causar, pero sí se van a tardar al menos 2-3 turnos en morirse. Eso sí es seguro. Sí, unos 3 turnos aproximadamente. A ver. Qué raro, ¿por qué Rize no nos estará diciendo de sus debilidades? De repente nos está haciendo demasiados favores el juego y por eso ya no quiere. Oh, pero bueno, acá sí les va a caer una pero enorme, hermano. A ver. Step on up. ¡A la verga! Se murieron todos. Se murieron todos. Y es que Kali, esa habilidad que tiene Kali está muy OP también. A ver. Oh, mira, daño grave al múltiple. Vamos a suplantarlo, pues, ¿no? En cuanto a ataque físico... Mira eso, Yosuke, mira eso, mira lo que nos acaba de salir. O sea, sí valió la pena ponernos a farmear un poquito acá, ¿no? Era justo lo que necesitábamos. Literal, nos ganamos la tinca. A ver. Tengo que checar aquí unos mensajes.
Ah, ok, vale, 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 vale. Ahí está. Listo. Lo bueno es que ya tenemos el ítem que tanto queríamos, ¿verdad? Uno solo nada más, ¿verdad? Pero la cosa es que nos va a servir de mucha ayuda. Y ya podemos continuar con los pisos. A ver. Ahí vamos, a ver. ¡Ah, la mierda! ¡Es el piso final ya! Oye, pero ¿cómo así? Oye, pero hermano, si el dungeon empezó así nada. ¿O está hecho así a propósito? Puede que no esté tan complicado y esté hecho así a propósito, pues, ¿no? Oye, pero hermano, mira, ya llegamos literal al paraíso, se podría decir. Ok, voy a curar a todos entonces. Y no solamente curarlos, sino que también voy a darles puntos especiales para que estén prácticamente al máximo. A ver, voy a utilizar unos cuantos más, nada más. Eso es más que suficiente. Vamos a ponernos un persona aquí que nos da ventaja al comenzar el combate. Y a ver, vamos a ver pues. El jefe está easy. No, pues de repente ¿cómo se llama? Este dungeon fue hecho así a propósito. Porque la verdad siento que... O sea, no me costó absolutamente nada este dungeon. O sea, fue como un paseíto, básicamente. Y fíjate que estoy sin mis personas elementales. Entonces hubiese sido mucho más fácil. La hemos estado pasando básicamente con puro ataque físico y ya está. Pero, ok, vamos a ver. Oh, sí, pues. ¡A la burger! ¡Oh, la puta madre! Tengo que... Ok, voy a mutear. Me van a disculpar, ¿verdad? Tengo que mutear fijo cuando está la cancioncita esta sospechosa. Porque me da copy en YouTube. Entonces, va a ser todo un lío si me da copy, pues, ¿no? También creo que farmeaste mucho. ¡Qué abuso! Sí farmeé mucho de repente, ¿no? En el dungeon de Naoto. Sí fue como un paseíto, literal, este dungeon. Como si nada lo pasamos. Ok. Dice, hermanito. ¡Oh! Este es el bro, es el loquito, ¿verdad? El sospechosista que aparece en la calle comercial, ¿verdad? Es el mismo. ¿Qué? Pero, ¿él entonces es Taro Namatame? Oye, pero... Ok, mira. A ver, Yosuke, yo quiero hablar de lo siguiente entonces, ¿verdad? Vale, mira, si el Taro Namatame, o sea, quien desvivió a la presentadora, ¿verdad? Si él se mudó de la ciudad, se mudó a Inaba y... Dojima en sus archivos lo tenía a él como sospechoso. ¿Por qué carajos nunca actuaron? Ni lo tenían en la mira. Nada más hasta que nosotros lo trajimos a la mesa. O sea, literal, Dojima en ningún momento, y en el juego en ningún momento se menciona que este bro está en Inaba. En ningún momento que yo recuerde, al menos, ¿verdad? Y nada más, este bro empezó a aparecer
en la calle comercial y en el río, ¿no? Como un NPC random. Que yo ya me imaginaba que random no iba a ser, pues, ¿no? Algún tema iba a tener. Entonces, yo sentí que fue... Y mira, siendo también ¿cómo se llama? Un político de renombre, ¿verdad? Dentro del universo del juego. O sea, que un político relacionado con el asesinato principal se mude justo después de pasar este suceso a Inaba. O sea, ¿cómo carajos no lo van a tomar como sospechoso? Y que no se mencionase absolutamente nada acerca de eso en el juego. Y es que también, mira, si se mencionaba en un principio, prácticamente ahí se terminaría el juego, pues, ¿no? Ese es el gran secreto del juego. Pero que el bro nada más después, un cuánto tiempo después del suceso principal se mude a Inaba, no tiene ningún sentido. Que se hubiese mudado, digamos, pues, en el dungeon de Kanji o tal vez en el de... ¿Cómo se llama? No sé, o tal vez más adelante en el de Rize de repente, ya. Ahí como que calzaría un poco más, pero de inmediato, hermano. De inmediato y que de repente empiecen a suceder asesinatos y desapariciones. ¿Y quién acaba de llegar a Inaba? Pues este político que está directamente relacionado con el asesinato principal. Entonces, esto lo que dice, según el juego, Dojima estaba consciente desde hace mucho tiempo y jamás se había hecho mención a esto. Buen punto, a decir verdad. No, sí, claro, pues, ¿no? Entonces, a mí, la verdad es que ese tema de la narrativa es que no calza, pero que para nada. Es que también es como que muy conveniente, ¿no? Entonces, no soy fan de lo que han hecho, al menos con la narrativa ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo resuelven, pues, ¿no? Porque se supone que es él el mayor villano del juego, ¿no? Es él quien hemos estado persiguiendo desde el principio, básicamente. Y que el juego salga como que con este tema es un poco hasta sospechoso. Es como que en un principio, ok, plantearon, ¿verdad? Esta trama, pero no sabían como tal cómo atar los cabos bien, cómo desarrollar bien esa idea. Y nada más se mandaron este dato, ¿verdad? De Dojima, que ya lo tenía como sospechoso. Y lo hicieron de esta forma porque no vieron ninguna otra solución, pues, ¿no? Para poder atar todos los cabos. Dice, ¿no habían dicho que lo habían entrevistado y no pudieron sacar nada? Ok, no recuerdo específicamente o las exactas palabras que había mencionado Dojima, ¿verdad? Pero sí recuerdo que lo mencionaron y que lo tenían sospechoso. No, pero igual, o sea, que lo tuviesen como sospechoso. Y mira, y el único que nos soltaba datos así randoms era Adachi, ¿verdad? Adachi que nos soltaba ciertos datos random acerca del caso de lo que estaba investigando la policía, ¿no? Pero ni siquiera se hace alguna pista, alguna mención, algún foreshadowing, ¿verdad? Porque en los juegos siempre se hacen esto. Pero en este caso es como que muy conveniente que nada más al final, casi al final, se esté mencionando algo así, ¿no?
Dice, creo que no lo arrestaron por falta de evidencia, algo así. Creo que sí, algo así se mencionaba. Pero de todas formas, hermano, o sea, todo calza. Todo calza. Este bro que está relacionado principalmente con el asesinato principal, se muda a una ciudad. Y en esta ciudad, oh sorpresa, de la nada, por puras coincidencias, empieza a suceder lo mismo. Y sin ninguna prueba de... Bueno, ni sin ninguna forma de cómo probarlo. Tal cual como el asesinato principal. Entonces es muy fácil poder conectar con este dato. Si nos hubiesen pasado ese dato en el principio del juego, hubiese sido muy fácil atar los cabos, ¿verdad? Hubiese sido muy fácil y pues la trama se hubiese arruinado un poquito. Entonces ya entiendo por qué no nos soltaban tanta información a medida que avanzábamos en el juego. ¿Por qué no soltaban tanta información? Porque básicamente no sabían cómo incluir esta información tan pero importante de a poquitos. Porque si siquiera te revelaban un chiquito de información, iba a ser muy fácil deducir quién era, pues, ¿no? Dice, solución, los policías son como en Perú, puros corruptos y flojos. Se podría decir básicamente, ¿no? Ok, vamos a continuar. Dice, hombre sospechoso. ¡No debes irte! Algo así diría, pues, ¿no? ¿Eres Namatame? Suelta a Nanako. Suelta a la niña, hijo de fruta. Voy a salvar a esta niña. Taro Namatame. Es él sin duda, dice Naoto, ¿no? ¿Con qué ha entrado aquí? Así que tú eres el asesino, dice Yosuke. Suéltala, hijo de fruta, dice Yuki, ¿no? ¿Cómo que nos salvó? ¿De qué nos ha salvado, hermano? ¿Qué dice? O sea, supongo que se le estaba investigando en secreto hasta que apareció Mitsuo y se dejó de lado ese tema. Aunque lo que Dajima siga investigando, no sé cómo se justificaría. Es cierto, pues, ¿no? No, pero, o sea... Es que a lo que yo voy no es tanto la investigación, sino que tenían el dato de que este bro, nada más después del asesinato principal, se había mudado a Inawa. Entonces, o sea, pongámoslo como en contexto de la vida real, ¿no? En la vida real sucede un asesinato, lo mismo, ¿no? ¿Y qué sucede? Ok, salen todas las noticias, aparece, ¿verdad? ¿No? En el canal 2, lo que sea. Y de repente, en las noticias también se informa. Al parecer, el principal sospechoso, o al parecer, una persona directamente conectada, ¿verdad? A la mujer esta de las noticias. Ah, mira, de pura coincidencia se mudó a otro pueblo fuera de la ciudad. De pura coincidencia y nunca más volvió. Nunca más volvió. O sea, y como es una persona con conexión sumamente directa, en la vida real, ¿qué pasaría? Pues que, o sea, estarían persiguiendo a esta persona, ¿verdad? Y no dejarla en paz. ¿Por qué? Porque está conectada directamente. Entonces, eso es lo que no me está haciendo sentido. Pero, claramente, esto ha sido básicamente para que no se descubra quién era como tal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos soltaban ese dato al principio, pues iba a ser muy fácil deducir quién era.
Y algo que también, por ejemplo, se me hace extraño es que los policías mismos de Tokio, pues, ¿no? Hayan decidido enviar nada más a un investigador, a un detective, o sea, Naoto, pues, ¿no? Pero mira, a ver, hay un dato también extra. Hay un dato extra que la policía también está involucrada en los casos. De forma directa o indirecta. Eso no se ha sabido. Pero eso se nos dio a saber en el dungeon de Mitsuo cuando estábamos buscando información acerca de él en la calle comercial. Entonces, solo así, ¿no? Subimos un poco de Mitsuo. Y también de que la policía podría estar implicada de cierta forma. Entonces, si hay un hueco ahí, todos esos huecos lo podría explicar esto de que la policía esté entrometida, pues, ¿no? De que alguien ha estado saboteando básicamente la investigación desde dentro. Pero fíjate que eso no ha sido ni siquiera mencionado por Naoto hasta ahora. Entonces esta teoría que yo tengo, pues, es un 50-50. No, hasta menos, incluso un 30-70 de que pase. Un 30 de que pase y un 70 de que no pase. Entonces, yo estoy un poco confundido con este tema de la trama. Y eso es lo que me tiene confundido, ¿no? Ok, vamos a continuar. Dice, así que son los chicos del barrio. No, son los chicos que salvé, dice. Tranquilos, voy a salvar también a esta niña. Algo así diría, ¿no? ¿Eh? Este bro está loquísimo, ¿o qué onda? Dice Kanji. Pero sí, efectivamente. Está deschavetado. Deja de decir estupideces y suelta a la niña. Devuélveme a la niña, Sullivan. No, no se acerquen. Ok, eso no lo voy a decir. Pi, Nanako. Tranquilízate, Kanji. No podemos predecir su comportamiento ahora. Tenemos que hacer que no pare de hablar. Si averiguamos sus intenciones, quizá podamos resolver esto. Nanako está en peligro. Debes elegir tus palabras con sumo cuidado. A ver, ¿por qué haces esto? ¿Qué es el canal de medianoche? No, ¿por qué haces esto, no? ¿Cómo que para salvarlos? Y pues Taro dice, para salvarlos. Nanako está en peligro, debes elegir tus palabras con sumo cuidado. A ver, ¿qué es el canal de medianoche? Mira, justo esto también me recuerda a que este bro no necesariamente está implicado. O sea, que él hace todo, absolutamente todo de los asesinatos. O sea, dice pues, ¿no? Aparece gente que necesita que la salven. Lo cual quiere decir, en pocas palabras, que él no hace aparecer a la gente en el canal de medianoche. Que podría haber una segunda o tercera persona también implicada en todo esto. Sí, incluso esto lo había mencionado también en palabras claves del diario de Namatame, justo cuando se da que Naoto tiene posesión del diario después del accidente de Dojima y el carro de la postal, ¿no? Mira,
Todo lo que acabo de decir me acaba de joder mi argumento. No, pero... Ok. Dice, por eso los meto en la TV. Algo así sería, ¿no? Hoy mi voz para imitar no está del todo buena. Por eso los meto en la TV. Ok, pero él dice que los mete en la TV. Pero ¿quién los hace aparecer entonces? No, ok, vale, me estoy confundiendo de repente. Él los mete en la TV y luego aparecen en la TV, ¿no? Ok. Vale, ok, entonces esta teoría que tengo literal la acaba de disuadir, pues, ¿no? ¿Qué dice? Taruna Matame, dime, ¿cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor whisky del mundo. El Blue Label. ¿Cómo era? ¿El Blue Label de qué? Ah, el Blue Label de Johnny Walker. Una delicia. No, es un elixir. Es un elixir. Algo así, ¿no? Oye, pero hoy mi voz, para imitar voces, mi habilidad para imitar voces está media mermeada. Anda media rara mi voz hoy. No la puedo manipular del todo bien. Nanako está en peligro. Debes elegir tus palabras con sumo cuidado. ¿Qué? Pero si ya le preguntamos todas las opciones. Metes a este mundo a la gente que ves en el canal de medianoche. ¿Estoy en lo cierto? Todos quieren ser salvados. No me sale mi voz cool, hermano. No puede ser. No me sale mi voz cool de desquiciado. De loquito, ¿no? Loquito del centro. ¿Cuándo te pedí yo que me salvaras? Y no nos salvaste un carajo. Fue todo lo contrario, dice Kanji, ¿no? Si no los hubiera metido en la tele, ¿cómo habrían acabado? ¡Mierda, no me sale, huevón! ¿Cómo habríamos? ¿Intentas decir que no habríamos podido enfrentarnos a nosotros mismos? ¿Qué? Pero si casi palmamos. Sí, exactamente. Mira, casi hablo como la voz de Namatame, pero como con los diálogos de Yosuke. Yosuke loquito psicópata, ¿no? Lo secuestraste. ¿Lo secuestraste sí o no? Sí. ¿Por qué fuiste a por lugareños que se hicieron conocidos gracias a los medios? ¿Por qué aparece esa gente en el canal de medianoche? ¿Qué? En los días de lluvia, en la tele, me piden que los salve. No haces más que hablar de salvar. ¿Es que tu idea de salvar a la gente es asesinándola? ¿Asesinándola? No, los estoy salvando. ¿Qué diferencia hay? Lo único que haces es matar gente.
Si eso es lo que quieres creer, adelante. Lo sé. Nos han seguido hasta aquí para matar a... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo que para matar a...? ¿Qué? Este bro literal con toda la realidad alterada. Este bro está haciendo todo lo contrario a salvar. Pero dice... Pues qué lástima. Voy a salvarla. Algo así, ¿no? Hijo de fruta, no te vas a salir con la tuya, dice Kanji. Cierra la puta boca. A la verga, se va a transformar. Ok, ya lo puedo, desmutear. What a wonderful world. Ok, ya no tengo que hacer voz del loquito. Qué bueno, al menos. An unknown, unreachable place, filled with pleasant fog. I'm a savior. Oye, pero claro, entonces este no era el dungeon de... ¿Cómo se llama? De la niña, pues. Claro, porque recuerdo, ¿verdad? Que primero aparece una figura, una silueta, ¿verdad? Y justo calza, ahora que estoy viendo la cabeza de Namatame, calza la figura que podía haber. Porque dije, no, ni cagando, esa figura de ahí había sido de Yuki, ¿no? La primera vez que lo vi, la segunda vez sí calzaba. Pero es que no hacía sentido. Hacía sentido tampoco porque, mira, nunca habían aparecido dos siluetas en el canal de Medianoche. Aparecía una silueta y luego después aparecía... O sea, ya se veía todo claro, pues, ¿no? Se veía la versión Shadow de quién era la silueta. Pero esta vez aparecieron dos siluetas. Pero, como apareció la niña como silueta en la TV, ya no hubo cómo poder ver el Shadow como tal, pues. O sea, a máxima claridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me había súper confundido del juego. Ok. Y claro, no podía hacer tampoco el Shadow de la niña. ¿Por qué? Simplemente porque la niña ya se había acostumbrado como tal. Ya había aceptado de que su papá estaba muy muy ocupada, de que no podía pasar mucho tiempo con ella, ¿verdad? Y la misma niña lo menciona incluso, ¿no? O sea, mi papá no puede acompañarme y mi mamá desapareció, pero ya no se siente tan sola, que nos tiene a nosotros y que nos tiene también a Dojima, pues, ¿no? Al haber mejorado su relación en el juego. Ah, bueno, con el transcurso de los hechos dentro del juego. Ok, vale. Aunque lo que aún no me hace sentido es el hecho de que... ¿Cómo llegó este bro entonces a dar con la niña? Se supone que... A ver. Entonces esto del político... ¿Era él quien dio esa charla entonces? ¿Es él el político quien fue a ver a la escuela de la niña entonces? Creí que eran dos eventos separados, pero ahora... Ok, vale. ¿Pero por qué la niña entonces lo estuvo ocultando? Es lo que
Es lo que no me está calzando a mí. A menos que haya sido manipulada y que de alguna u otra forma haya confiado en Namatame, ¿verdad? Esa es la única explicación que yo le veo. O sea, los niños, pues pues se podría decir incluso, ¿verdad? Y mucho más para gente que tienen influencia. Al mismo tiempo, los niños pueden ser muy, muy fácilmente manipulados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le veo, ¿verdad? De que por medio de manipulación, no quiso decir que el niño de las noticias junto al político, pues era ella, ¿verdad? Aunque por la personalidad de Nanako es por lo que no me calza más que todo. No es como que calza como tal con la personalidad que le dieron a la niña. Entonces, eso es lo único que a mí tal vez no me está haciendo mucho sentido. Dice, Nanako es tan inocente que ni Shadow tiene. Sí es cierto, pues además que solo es una niña, pero fíjate que... Ah, no voy a decir nada. No voy a decir nada, ¿vale? Iba a mencionar algo de Persona 5, pero no voy a decir nada. Pero sí, no había forma de que la niña tuviese un Shadow, a menos que hubiese tenido como que sentimientos reprimidos por el tema de la mamá y tal. Pero no, pues no. De hecho, se hacía ver con el transcurso de los hechos dentro del juego, como lo mencioné, de que pues la niña ya no se sentía tan así. Tal vez al principio del juego la niña sí pudo haber tenido un Shadow, pero como ya todas estas cosas fueron resueltas, pues ya no es tan así, ¿no? Un lugar desconocido e inaccesible, lleno de una niebla agradable. Soy un salvador. It's filthy over there. So many evildoers. That's why I'm going to save them. I'm a savior, a righteous hero. No, y fijo Yosuke que este juego tuvo un montonazo, pero que montonazo de inspiración en Death Note. O sea, estoy segurísimo de ello. O sea, ni siquiera tengo dudas. Death Note inspiró bastante, influyó bastante en este juego. Y es que se nota. Is that a shadow? Porque básicamente se podría decir que Namatame, entre comillas, podría ser Kira, pues, ¿no? Que pasaban asesinatos y nadie sabía cómo, ¿no? Y por supuesto que con diferencias notables, porque pues tampoco es como que van a ser un copia y pega de Death Note, ¿verdad? Pero la idea principal, por supuesto que está inspirado mucho en Death Note. Nana-chan! Let's do this. A la verga. Now, senpai. A la verga. No puede. Yosuke y Kanji God, se mandaron una. No, pero ya que le pegaron una vez, no dejen que se transforme, pues, ¿no? Ah. Nana-chan! Nanako-chan? Nanako-chan! Bastard! How dare you! Give her back. I'm going to save her. Que por cierto, ¿dónde está el verdadero? Siempre aparece el verdadero, pues, ¿no? Ese es mi novio P. ¿Dónde está el verdadero, hermano? A menos que el verdadero solamente esté. O que el verdadero se haya combinado junto con el Shadow, ¿no? Lo más probable es que sí.
Cinemática. Están animando la transformación. A la burger. If we don't do something, this could be bad. His powers are attracting more and more shadows to him. You guys got any suggestions? Look at him. He's merging with the shadows. Se está fusionando con los personas. Con los shadows, perdón. A la verga, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué carajos? Damn it! We've come this far. We're not losing now. Oh, wow. No, con eso ya me quedó más que claro que esto está inspirado en Death Note. Dice, va a evolucionar. No lo peruanizan, se está volviendo peruano. No, pues literal, negro y rojo, así como... ¿Cómo se llaman Yosuke? Estas cositas, que se utilizan según con bolitas rojas y negras que venden así como en la iglesia. ¿Cómo se llamaban esas cosas? Igualito. Dice, voy a salvarla, no te entrometas. How solid is his grasp on reality? Oh, mira, y tiene un polo de amor y paz, ¿no? ¿Qué onda? Está bien bizarro su diseño. Pero calza. Calza con todo, ¿no? A ver. Mierda, estoy jodido porque no tengo personas, huevón, adecuados para un boss. Voy a mandar... voy a mandar fuego. Ok. Vamos a mandar fuego de nuevo. Lo esquivó, ok. Voy a mandarme defensa para mí solo. Oye, pero yo es que literal es prácticamente como si me estuviese mandando... ¿Cómo se llama? Este boss con un solo persona, hermano. No puede ser. No, a ver, ¿qué puedo hacer? Barrera mágico, resistir. No. Ok. Ok, con esta persona le puedo quitar los bufeos. Duplicar, ok. Ok. Aumenta la defensa del grupo. Reduce el ataque. Ok, genial. Al menos tengo esto, el reducir el ataque. Eso era lo que quería. Aumenta la defensa del grupo. Reduce el ataque de los enemigos. Genial. Genial, genial. Ataque reducido. Genial, genial, genial. Vamos a ir por viento esta vez. Lo esquivó también. Mierda. Voy a curar a Naoto. Vale.
Creo que no es necesario mandar ataque con Kanji de repente. Al menos no ahora. Tal vez cuando lleguemos a un 50% del boss, ahí sí voy a mandar. Porque Kanji se le quita muy rápido por lo mismo que tiene muy poco los puntos especiales. Entonces no. A ver, voy a mandar trueno. Lo más probable es que no tenga ninguna debilidad, pues, ¿no? Mierda, lo falló también. No me di cuenta si es que se subió la evasión. Pero me está esquivando absolutamente todo. Si no, voy a subirme defensa para todos. No va a servir de provecho, de hecho. Vamos a ver. ¿Qué más habilidades tenemos? Ok, reflejar daño mágico. Ya. No, a ver. Reduce el ataque, ok. Revolución. Ah, ok, mira, aumenta los críticos. Aplica daños fuego, ok. Ok. Ok, no tengo mucho con qué jugar, pero es suficiente, tal vez. Lo que pasa cuando alguien blanco se vuelve peruano. Efectivamente, le aumenta la suerte, ¿no? Ya que perdió los derechos, lo que le aumenta es la suerte. A ver, podría mandar revolución también de repente. Y mira, no gasta demasiado. Pero ¿por cuántos turnos dura? No, si no voy a atacar ahora. Y luego mando probabilidad de críticos. Ok, le quitó muy buena vida. Lo bueno es que no lo falló tampoco. De 1 a 2. Vale. Ok, esta vez atacó 2 veces. Ok. Parece que más que todo evita ataques elementales y no tanto físico. Lo cual podría ser que en la segunda mitad del combate sea todo lo contrario. Yukiko-senpai, are you okay? Dikaya. Oh, nos quitó los bufeos, ¿verdad? Ok. Ok, voy a seguir con gran carga, la misma estrategia. Aquí sin ningún problema voy a atacar porque pues Yuki se va a encargar de curar a todos. Vale. Ahí está. Oye, pero mira, incluso el escenario todo cambió con estos, como que columnas. Como si fuese un estudio de TV y tal. Aunque no da pintas de que sea un jefe final. Aunque sí da pintas que sea un jefe final. O sea, como que entre medio. O sea, sí es un jefe final, pero no tan final. Se va a venir algo más heavy. Esa es la impresión que también me da. A ver. No, vamos normal. No hay necesidad de subirnos el ataque, al menos por ahora. Ah, mira, Rise. ¿Qué va a hacer Rise esta vez? Oh, wow. Nos bufeó el ataque. Genial. Nos bufeó el ataque. ¿Me hizo gran carga ya? Sí, ok. No, pues aquí se va a llevar bastante más daño. ¡A la mierda!
A la mierda, le quité como un 15% de la barra de vida, hermano. En un solo turno. Vamos con lo mismo. No voy a curar todavía a Naoto, de repente. No, de repente no es necesario aún. Aunque voy a arriesgarme de todas formas, si es que muere, pues puedo revivirle sin ningún problema. Here goes. Crush it time. Save her. I'm going to save her. ¿A poco City Link? ¿Qué fue eso? ¿La atmósfera ha cambiado? Kunino Sahiri. Vale. A ver. Vamos a hacer gran carga igual nada más. Aunque podría castear, ¿verdad? Bajarle el ataque. A ver. Ok. Esta vez sí voy a curar a Naoto. Ok. Kanji lo mismo. De hecho, Kanji va a ser el siguiente a quien vamos a tener que curar. Wow, le hice un montonazo de vida. Un crítico incluso. Oh, ok, vale. Le hice un insta-kill. Oh, wow, todos recuperaron un poco de vida. Vale. Ah, mierda. No sé, no sabría si mandar ahorita, ¿no? No, de repente no. No, pero lo que sí quiero hacer es esto. ¿Dónde está Parvati, hermano? Aquí está. Voy a bajarle el ataque de nuevo para que no one-shotee a nadie. Si no, incluso hasta me podría one-shotear a mí sin ningún problema. GG, creo. No, nada, nos recuperamos en nada, de hecho. No todos tienen la vida tan baja. Lo único que voy a hacer aquí es a revivir a Naoto. Y en el siguiente turno que viene es ¿cómo se llama? Que voy a curar a todos. Pero esta vez sí, por ejemplo, para que no muera el prota, tengo que bufearle la defensa aquí un rato. De hecho, lo que ha hecho Rize ahorita nos ayuda un poco para que no sea un estado muy crítico. Entonces sí ayudó bastante. Entonces eso que cambió la atmósfera es básicamente un one shot garantizado. Es lo que me da a mí a entender. Vale. Y de hecho por ahora nada más está atacando con habilidades elementales. Entonces eso es también algo a saber. Que por cierto, ya le bajé el ataque también. Es que también dejé de castear el mermearle el ataque. Entonces eso fue algo ahí que yo descuidé también. Vamos de una vez. Y después de esto, Yuki nos va a curar a todos. Oh, mierda, lo fallé. Ok. Supongo que está bajando demasiada vida. No va a importar qué tanta vida nos reduzca acá. Yuki va a curarnos a todos al máximo. Ajá. Ajá, ya estamos todos de vuelta súper llenos de vida. También tiene el ataque permeado. El único problema que pasó en este turno es que me evitó el ataque.
Me esquivo el ataque y pues soy yo quien está ocasionando más daño. Ahora último. De hecho, Kanji no está haciendo tanto daño. ¡A la mierda! Ok, aquí compensó bastante Kanji entonces. Ok. Supongo que esto debe asegurar un one shot. Lo que voy a hacer ahorita, mira, es hacer guardia con todos, ¿va? Lo más seguro es que eso garantice un one shot. Entonces, claro, mira, justo Risa acaba de mencionar que el elemento fuego va a tener un mejor... va a ocasionar mucho más daño, ¿verdad? Entonces eso es a tomarlo en cuenta. Que por cierto, tengo que mermearle el ataque de nuevo, porque en nada se le termina. El único problema aquí es que ese reducir ataque es múltiple. Entonces me gasta muchos más puntos especiales. Y prácticamente ya voy por la mitad. A ver. Este boss es nada más de resistencia, ya me di cuenta. Bueno, prácticamente la mayoría de los bosses son de resistencia, pero parece ser mucho más incluso. De hecho, no me costaría nada si es que tuviese mis personas que tenía antes. O sea, súper descuidado también yo no acordarme de mis personas, ¿no? Y literal nada más se podría decir que lo único que tengo bueno es ser atacante físico y ya está. A ver. Ah, mira, lo falló. Lo bueno es que está fallando ahora para que lo demás no le resulte tanto. Vamos a darle más defensa. Para que no nos one-shoteen. La cosa es evitar un one-shoteo. ¡Oh, mira! ¡Ah, la mierda! Nos subió el ataque a todos. Casi nada de daño le hizo ese ataque de fuego, ¿no? En comparación a lo que había one-shoteado hace un momento. Entonces, ya no me preocupa tanto ese tema porque sé cómo controlarlo. Y bueno, lo mismo, creo yo. ¿Quién sigue, por cierto? Ok, sigue Yuki. Ok. Vamos a mandar igual. Lo falló. Ok. No hay problema con que los demás fallen. El único que no debe fallar soy yo. Es el tema. El único que no debe fallar soy yo. Entonces no tengo mucho problema con que los demás fallen. Además, como únicamente estamos atacando con habilidades físicas, no me preocupo tanto de lo demás. Que por cierto, mira, Kanji apenas le hizo daño. Y acá se va a llevar una muy, muy vasta. Oh, ok, no hizo tanto daño esta vez, pero sí fue bastante. Es lo importante. ¿Quién sigue, por cierto? Ok, vale. Oh, ok, lo falló. No pasa nada. El tema ahorita también que me preocupa es qué va a pasar después de la mitad de la vida, o sea, fase 2. Eso es lo que me preocupa ahorita. Ahorita estoy tranqui, básicamente. Pero es cierto que ando un poquito bajo en puntos especiales a estas alturas incluso. O sea, debería haberme durado mucho más. Mucho más.
Ok, hizo bastante daño Kanji. Ok, vale. Voy a mandar guardia para todos esta vez. Lo mismo de hace un rato. Ataque revertido, ok. Ah, no fue mucho. The power of wind skills is greater now. Ok. Vale. Tengo que mermearle el ataque de nuevo. Si no, va a empezar a one-shotear como en el principio. Lo que pasa es que me gasta demasiado. Son 24 Ps. Pero es porque es mermear ataque múltiple. No es individual. A ver. Vale. A ver. Oh, mira, ok. Ya está más de la mitad de la vida. Pero en cualquier momento se va a activar la fase 2. Entonces, eso es lo único que me preocupa ahorita mismo. Dice, cuando dice eso de que el aire cambió, un elemento se bufea y los demás hacen muy poco daño. Oh, ok, ok. Vale, vale. Por ejemplo, ahora si atacas con viento vas a hacer más daño. Pero no se refiere solamente a que el boss va a hacer más daño con ese elemento. ¿O es para todos? Porque yo lo estaba viendo más como que de forma de que solo el boss va a obtener estas ventajas, ¿no? Ok, no es necesario curar a todos. A ver. Ah, no, pero nos acaba de subir la defensa... Rize, ¿verdad? Entonces no me voy a encargar. Múltiple de nuevo. Puta madre. Ok, nadie murió. Lo bueno es que nadie murió, ¿vale? Nadie murió. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Quién sigue? Ok. Que por cierto, a ver, déjame ver. Ok, sí le bajé el ataque, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, imagínate, Yosuke. Es para todos. Dale, muchas gracias entonces. Vamos a utilizar este elemento con quien... El único que tiene ahorita elemento viento es Naoto. Entonces vamos a utilizarlo. Mira, si no le hubiese mermeado el ataque, literal nos hubiese one-shoteado absolutamente todos acá. Entonces eso es lo importante, al menos ahorita. Nadie ha muerto. Vamos a mandar gran carga esta vez. Ok, vamos a mandar viento entonces con Naoto. Ok, no hizo tanto daño, hizo regular. Ok, esta vez sí. Cura para absolutamente todos. Vale. Y... ahora, ok, ahora sí vamos a mandarnos ataque. Ya que acabo de mandar gran carga también. Entonces para hacer la mayor cantidad. Ok, a partir de aquí va a ser fase 2. Aquí sí se puede poner muy muy feo. Y de hecho estoy en muy mal estado también. Tengo muy pocos puntos especiales. Lo cual es importantísimo. Control. ¿Qué? La pasó a su equipo. Estamos jodidos entonces. Supongo que va a ser por unos cuantos turnos. Pero en esos cuantos turnos nos va a quitar un montonazo de vida. Puedo elegir a Yuki como... No puedo atacar a Yuki, ¿va? A ver. Ok, le quité muy muy buena vida, la verdad. Lo mejor que podría hacer ahora incluso es no mandar ataques físicos.
Han manipulado a Yukiko. ¿Qué va a hacer? Ok, solo va a mandar ataques físicos al parecer. Es que tampoco tiene... elemental. El único elemental que tiene es fuego medio. Múltiple, eso sí. Ok, no puedo mandar. Lo que pasa es que Kanji tiene muy poca vida. Digo, muy poco puntos, ¿cómo se llama? Muy pocos puntos especiales. Entonces lo mejor que puedo hacer es atacar sin sacrificar mi vida. Ok, aquí fijo tenemos que hacer guardia. Voy a matar a un guardia también. A ver. La evasión, ok. Ok, voy a mandar guardia para todos, ¿va? Ataque revertido. Uy, esto no es bueno. Ok, solo atacó una sola vez. Ok, se regresó Yuki, vale. Fire will have a greater effect now. Ok, solo son por unos cuantos puntos. Vale, Yuki no hizo... ¿Qué dice? Lo sabía, Yuki nos iba a traicionar. Ok, solamente duró 3 turnos. Pero alguien que sí podría hacer más daño sería Naoto o Kanji. Como dije, Yuki nada más tiene elemental fuego múltiple medio. Ni siquiera es el grave, es medio todavía. No, lo mejor que puedo hacer ahorita es mermearle el ataque de nuevo. Que me va a doler mucho. Porque mira cuánto de puntos especiales me baja. Entonces, de hecho, hubiese estado muy god que tuviésemos a Teddy aquí ahorita. Realmente Naoto no me sirve de demasiado. Ok, voy a mandar... No, pero tenemos a Yuki esta vez ya en el equipo. Voy a mandar... Ok, vamos a mandar de nuevo ataques físicos. Que nos quitan vida. ¡No! Puta madre. Oh, wow, le hizo un... Naoto debe tener muy poca vida entonces, ¿no? Sigo yo. Ok, Naoto al parecer tiene muy poca vida. Puede tener muy buenas habilidades, pero tiene poca vida, es el tema. Vale. Vamos a revivirle ahorita mismo. El único tema es que Naoto no está ayudando demasiado ahorita. Hubiese estado mejor que detengamos a Teddy incluso. Teddy sería más de ayuda en este caso al menos. Ah, no está mal, no está mal. Pudo haber sido peor. Vamos a atacar, es turno de nosotros para atacar. Ah, no hizo demasiado daño, ok. No está mal. Por ejemplo, mira, este sería el turno de Teddy. Teddy podría curar también. Y Yuki no se tendría que encargar del todo de eso, ¿no? Vamos a mandar fuego de repente. Ok, hizo bastante daño. Muy bueno. Quisiera mandar fuego también con Yuki, pero... tenemos que curar. Vale. ¿Saben qué? Voy a mandar defensa al prota. No me quiero arriesgar a un one-shoteo nada más porque sí. A ver, ¿qué va a mandar Riz esta vez? Ah, mira, puta madre, perdí un turno con Kanji. Bueno, ni modo. Al menos nos va a durar un turno más la defensa, supongo. ¡A la verga, de nuevo! No, está muy OP Rize, ¿eh? Nos recuperó un poco de puntos especiales. Vale. Voy a mandar gran carga de nuevo.
El próximo turno tendría que estar mandando bajar el ataque de nuevo. Ok, esta vez ya no le quitó tanto con elemento fuego. Voy a mandar más ataque para todos. Here goes. Clash time. ¡Ay! ¡Ay! ¿Yo qué? Puñetas. ¿Quién va a controlar ahora? ¿What? ¡Hala! No puedo lanzar entonces Please get back up. ataques físicos que quiten vida. Tengo que aguantar 3 turnos, hermano. ¿Quién va a atacar? ¿Quién sigue? ¡Ah, la mierda! Ya. Ok. Voy a ser guardia en este turno, pero en el siguiente turno voy a estar expuesto. Sí, en el siguiente turno voy a estar expuesto y en el siguiente turno y en el siguiente. Tengo que aguantar fijo. Voy a ser guardia. Es la única opción que yo veo ahorita. Ok. Sí, pero aún faltan 2 turnos más. No, faltan 3 turnos. ¡Ah, la mierda! Riz ha subido ataque para todos. Ok. ¡Ah! Vale. ¿Qué dice? Goku ha sido traicionado en la habitación del tiempo por 1000 años. Ay. Eso es cuando Gohan realmente se transformó en Super Saiyan 2 dentro de la habitación y se volvió loquito. Y terminó matando a Goku, ¿no? Ok. A ver. Necesito aquí curarme vida. Pero no me va a curar demasiada vida. Además, Parvati tiene debilidad fuego. Podría ponerme a Ose, ¿verdad? Y consumirme un objeto que me sube la vida. Es lo mejor que puedo hacer ahorita. 20, 100, 200. 200... Todos los puntos de vida. No, con 200 creo que estaría bien. A ver. Vamos a ver. Ya. Por eso me puse a Ose. Nice. Ajá, y como me está... Ajá, genial, ok, listo. Como tengo resistencia física, pues no va a ser tanto drama. Lo que sí puede pasar después de esto es que se ponga más heavy. Reduce el ataque. Vamos a bajarle el ataque de nuevo, de hecho. Ya. No, voy a mandar fuego de repente. Ok, nada mal. Aquí, ¿qué voy a mandar? Yo creo que voy a mandar vida completa para el prota. No nos podemos quedar ni siquiera un 30% porque podría ser un one shot asegurado. Y no me la quiero arriesgar. Lo que sí voy a hacer es mandar el ataque de nuevo. Ya. Justicia infalible. A ver. Ok, esto es ataque todopoderoso. Vale. No nos hizo tanto daño, pero algo que sí es cierto es que tiene bajo el ataque, pues, ¿no?
Entonces no es el ataque real. Pero esto sí va a doler lo que viene. Naoto Kun's hurt pretty bad. Can you heal her? Ok, muy buen ataque. Vamos a mandar de nuevo. Pero ¿quién sigue? A ver, ok. No me debería preocupar tanto, tal vez. Ok. Vamos a curar a Naoto nada más. A ver qué viene. Defensa de los aliados. No, de más entonces. No voy a mandar uno que quite vida, ¿va? Uno regular. Ok, lo falló, vale. Va a mandar Todopoderoso de nuevo. No va a hacer mucho daño esta vez, siendo que nos acaba de subir la defensa. A ver. Voy a mandar gran carga de nuevo. Ok, en estos últimos turnos, porque ya son últimos turnos, deberían atacar absolutamente todos ya. Lo único malo es que Yuki no pega tan fuerte. ¿Verdad? A ver. Voy a mandar ataque de nuevo porque en el siguiente turno termina. Y justicia infalible de nuevo. Ok, no nos va a quitar mucho daño de nuevo. Todavía tenemos la defensa arriba. No. Pero esta vez sí se me va a gastar un poco, pues, ¿no? Vale. A ver. Ojalá no lo falle, eso sí. No le hizo tanto daño, pero no está mal. A ver. ¿Quién sigue? Ok. Vamos a mandar físico esta vez. Ok, uno solo. Esta sí. Vamos a curarnos todos al máximo. ¿Qué dice? Ya caerá el gran peruano, finalmente. Finamente. Aunque finamente también quedaba, ¿eh? Finamente también quedaba. A ver. Ya, vamos a mandar regular nada más. Además, todos tenemos el ataque arriba. Ataque revertido. Ok, vale, esta vez sí va a ser ataque completo. Pero todavía tenemos defensa, entonces tanto no nos va a quitar. Pero lo que tengo que hacer siguiente, sí... mira, no nos hizo tanto daño tampoco. Lo que sí, mira, para asegurar la victoria, vamos a bajarle el ataque de nuevo. Que por cierto, mira, literal, ya estoy nada... Absolutamente nada de puntos especiales tengo. Y solamente he estado atacando físicamente. A ver. Voy a mandar fuego. ¿Qué puedo mandar acá? No, realmente todos estamos bastante bien de vida, incluso. Solamente eso. A ver. Ok. Oh, mierda, sí es cierto. Con Parvati soy débil. Nos quitó todos los bufeos. You're up. Time for a counterattack. A ver. Ok. No, voy a mandar. Prácticamente este turno y el otro nada más le queda.
O bueno, como falló este ataque, pues nada más nos faltan 2 a 3 turnos. Con eso sería más que suficiente, de hecho. Y de hecho, hemos estado administrando muy bien los puntos especiales. O sea, fue clave, literal, Perú es clave. Fue clave no mandar bufeo de ataque al principio del combate, porque preveía que algo así pudiese pasar. Justicia infalible de nuevo, ok. No, y lo peor es que ni siquiera ha sido con mi equipo completo. O sea, he estado peleando nerfeado hasta se podría decir. Ok, esto no lo va a matar probablemente, pero los siguientes ataques sí lo va a hacer. ¡Ah, la mierda! Sí lo mató, hermano. Le quitamos lo peruano. Ganamos, hermano, no, y todo nerfeado ganamos incluso. No, pues el boss de Mitsuo nos dio más problemas que también. De repente sí me pasé un poco farmeando en el dungeon de Naoto, ¿no? De repente sí se me fue la mano. A ver. Damn it. Why? ¿Cómo que por qué? ¡Hala! ¿Se murió ya? ¿Cómo que Nanako? Si Nanako ya la tenemos resguardada. Por fin. No, sí, y hubiese estado muy muy feo que nos hubiésemos quedado sin puntos especiales, porque si no, no lo hubiésemos ganado ni cagando. Entonces, muy buena estrategia al no mandar bufeos al principio del combate, sino que nada más desde la mitad hacia el final, pues, ¿no? Si no, no nos hubiera durado para nada. She looks like she's in pain, but she doesn't seem to be injured anywhere. No, pero es lo mismo que le pasó a todos, pues, ¿no? Después de tanto estrés dentro de los dungeons, pues, tienen que descansar. This place must not be good for her. We need to carry her out, quick! Ah, ¿cómo se la lleva cargada? We should take him with us as well. Es cierto, no, Kanji no va a tener problemas en llevárselo en la espalda, de hecho. Yeah, we can't just leave him here, I guess. No, es que si lo dejan ahí, se va a recuperar después de desmayarse. Se va a recuperar y va a seguir haciendo lo mismo. O sea, no tendría sentido dejarlo ahí nada más todo tiradote, ¿no? Dice, ya caerá el gran peruano finalmente. No, eso ya lo había leído. Pero está chiquita. Le dará cáncer al pulmón. Es lo más seguro. No, pero... Oh, mira, el retorno de Los Ángeles, dice el trofeito. Nanako-chan, hang in there. Nanako no despierta. What are we gonna do? Pues... tenemos que ir con la policía, pues, ¿no? Tenemos literal al asesino. ¿Qué es esa pregunta, Chie? Alguien, por favor, métale un lapazo a Chie. Porque, ¿qué es esa pregunta, mujer? She's so small. And she was stuck in there for so long. And then there was that weird fog. Damn it! Lo bueno es que la niña va a estar en el hospital igual que el papá, pues, ¿no? Pero lo bueno es que va a estar a salvo. Lo malo es que Dojima sigue en el hospital. Entonces él no se va a encargar directamente de este bro.
Entonces eso no es bueno. Cinemática. Ah, o no, solamente una ambulancia y ya está. ¿Eso fue toda la cinemática? Hospital Municipal de Inaba, frente a la habitación de Nanako. Nanako no puede recibir visitas. Ok. Nana-chan's still small, so her other self didn't appear like everyone else. No, eso no tiene nada que ver, Teddy. Simplemente su estado mental no era tan crítico como con los demás. Es por eso que su Shadow no se hizo presencia. Porque pues no podía generar un Shadow como tal. Dice, ya bueno, yo me tengo que ir, causa, se me cuida. Ah, dale, pues, listo, Yosuke. Gracias por acompañarnos, mi bro. Un placer siempre que nos acompañes por acá en el stream. Nos vemos otro día, pues, hermano. Cuídate, ¿va? Chao, chao. A ver. And she got caught in all that craziness. I hope she'll be okay. I mean, are the doctors going to be able to help her? I'm worried about Nana-chan. Nah, pero no le va a pasar nada. Ya la salvamos, hermano. But there's nothing more we can do for her. Nope. Nada más. Hay que esperar como con los otros, con las otras víctimas. Nada más esperar a que se recupere. Va a tomar tiempo, pero pues en ese tiempo podrían pasar cosas incluso. The possibility of Nanako-chan being targeted. If only I'd been more thorough in putting the facts together. Then Nanako-chan wouldn't have had to go through this. That goes for me too. If I hadn't stood there like a lump in front of that bastard, Nanako-chan might Bye have bye, been te okay. amo, Yosuke, dice. Dale, dale, ahí nos vemos, pues. Cuídate, hermano, cuídate. Ahí nos vemos. I hate myself. Why do I always panic when it matters most? A veces sucede, pues, ¿no? Uno no puede estar como que un paso adelante de todo, ¿no? Es prácticamente imposible. La mayoría del tiempo, Should have claro noticed está. sooner that something was wrong with that guy. Why did I waste time listening to what Namatame had to say? If I hadn't tried to engage him in conversation, and we'd rescued Nanako-chan immediately, this wouldn't have happened. No necesariamente. Deja de culparse. No es culpa de nadie. No sirve de nada eso. Bueno, todos son la misma respuesta prácticamente. No sirve de nada decir eso ahora, pues, ¿no? I still... All right. Enough of this pity party. Is standing around and whining really what we ought to be doing now? Feeling pathetic, consoling each other? That gonna solve anything? Eso, carajo, eso se dice. Muy bien dicho. We gotta believe in her. Ajá. So stop rehashing what's already done. Get it together, Naoto. Ajá. Mira, nada más estaba hablando con Naoto. Right. Yo creo que le estaba hablando para todos. This is all that bastard Namatame's fault. And he's behind bars now, right? And it ain't like we were too late for Nanako-chan. Yeah. I'll come see Nana-chan every day so she'll get better faster. Claro, también. That's all we can do right now. Aunque habían mencionado hace un rato que no podía recibir visitas, pero pues, ¿visitas de quién también va a recibir? Siendo que Nojima también está hospitalizado, pues. Gee, Kanji. You sounded cool for a second there. Es que lo hacía por su mujer, ¿qué les puedo decir? Huh? You guys still here? Claro. Adachi-san, did they find out anything? Oh, sí es cierto. A ver si es que nos sueltan más información y tal. Dojima-san's speaking with the doctor now, but they can't say anything definite until they run some tests on her. Okay. Not just Nanako-chan, but the perp too. Who knows when we'll be able to hear his story. Okay. Well, it's getting late, so hurry home. ¿Qué? ¿Y nadie se va a preguntar cómo es que lo capturamos? The last thing we need is for you guys to collapse too. He's right.
we should call it a night. Nanako-chan's gonna be fine. Acting all gloomy won't help anything. Efectivamente. When Nanako-chan's out of the hospital, what should we do to celebrate? Ah, no esté pensando en celebrar todavía, por favor. Dude, isn't it a little early for Ajá, that? efectivamente, mira, incluso Yosuke tiene más sentido común en este caso. Entonces, no se pongan a pensar en eso todavía. Why don't we reserve Juness and have a party there? Ok, esa es una muy buena idea. No lo voy a negar. Party at Juness? That makes no sense. ¿No le gustó la idea a Yosuke? Bueno, supongo que en esta no estamos en el mismo barco. Oh, mira, ¿qué pasó con Teddy? ¿Anda deprimido? ¿Por lo que pasó? Nana-chan, she'll get better, right? Claro. Claro que sí, no te preocupes, Yeah. Osito. I think so too. Let's all have fun with Nana-chan when she comes back. Claro, claro. Sientes los cálidos sentimientos de Teddy por Nanako y su fuerte confianza en ti. Oh, va a subir de nivel de nuevo. Nivel 9, ¿verdad? Sí, tal cual. Ok, un golpe mortal, genial. Thanks. I almost forgot how to keep a happy face. But with that out of the way, I'm feeling all hungry. Hey! Where did everyone go? Don't leave without me! Ok. No, pues ¿y por qué todos se van y yo nada más me quedo aquí? Ah, bueno, es que yo estoy a cargo de la niña también. Has hecho todo lo que has podido. Lo único que puedes hacer ahora es creer en Nanako y esperar a que se recupere. Hospital Municipal de Inaba. Habitación de Dojima. Huh? You didn't go home yet? Creo que no hubiese sido buena idea. Total, es mi familia. No nos podemos despegar de nadie de aquí. Le dices a Dojima que Nanako está a salvo. I heard. Thanks. No hay por qué. Dojima suspira. Nanako. I'm so relieved. Dojima-san? You awake? Debe estar medio despierto. I guess it's no surprise. He was so stressed out over Nanako-chan. I'll stay with him tonight. Ok. You can go home and rest, even if it's just for a little while. ¿Estoy bien? Estoy bien. Oh, please. You look terrible. Nanako-chan's safe, so relax. Ok. I think you should get some rest. Bueno, supongo que el juego tampoco no es que nos da opción, pues, ¿no? Notas que Adachi está preocupado por ti. Oh, mira, va a subir de nivel incluso. Vale. Extrañísimo, siendo que Adachi está... O sea, no creí que Adachi estaba atado al transcurso del juego como tal. Pero bueno. Hurry and go. Your friends are waiting, aren't they? Ok. Ya es tarde. Dejas a Dojima con Adachi y vuelves. De hecho, el protagonista no debería dejar el hospital, siendo que... ¿Cómo se llama? Pues es familia, ¿no? De la niña y de Dojima. No tendría sentido que deje el hospital tampoco. Además, ¿a dónde va a ir? ¿A la casa solo? Has hecho todo lo que se podía hacer. Ahora solo te queda esperar a que Nanako se recupere. Deberías ir tirando al instituto. Oh, es que es cierto, también los muchachos tienen escuela. Supongo que eso hace sentido.
Aunque con todo lo que ha pasado, probablemente el instituto entendería de que el protagonista faltase. Porque tiene que cuidar a su familia, literal. Profesor Yamada. Y por eso el Polo Sur es más frío que el Polo Norte. Hablando de frío, este año han bajado las temperaturas muy pronto. Abríguense bien, no vayan a ponerse enfermos o no vayan a enfermarse, ¿no? Eso sí, chicas, recuerden que es malo ponerse calentadores bajo las faldas. Que así no hay quien les vea las piernas. ¿Qué? Ah, estoy de broma. ¿Qué clase de broma es esa, hermano? Solo es mi forma de recordarles que lleven el uniforme, ¿vale? Bueno, volvamos a la lección. Les voy a hacer una pregunta sobre el Polo Sur. Respóndeme tú, Estefano, ya que ni siquiera te abrochas el uniforme con la que está cayendo. A ver. ¿A qué país pertenece el Polo Sur? ¿Cómo que qué país? ¿Japón, Australia, Inglaterra? ¿A ninguno? Pues a ninguno. Me dieron unas ganas de estornudar. ¿Cómo lo sabes? Muy bien. Es verdad, el Polo Sur no es de nadie. El sistema del Tratado Antártico de 1961 establece que todo terreno inferior a los 60 grados sur no pertenece a nadie. Del mismo modo, el Polo Norte tampoco tiene dueño, efectivamente. Es más, el Polo Norte ni siquiera hay tierra, solo es hielo flotando en el océano. Bueno, saquen los libros de texto. Vamos a hablar sobre... Le has dado la respuesta correcta. Ok. Y bueno, Nanako no está en condiciones de recibir visitas. Tendrás que esperar a que se recupere. Bueno, pues es muy buena oportunidad para dejar el streamcito hasta por aquí. Prácticamente no se nos hizo nada complicado. Incluso se podría decir el dungeon este de Namatame. De hecho, por cómo estuvo la dificultad en el dungeon de Naoto, creí que iba a ser hasta todo lo contrario, pero pues la verdad es que no, estuvo relativamente sencillo, incluso incluyendo también el boss. Pudo haber sido un poquito más complicado el boss final, pero la verdad es que con lo que tuvimos, porque no estábamos prácticamente al 100% de nuestras capacidades, con lo que tuvimos pudimos hacer un muy buen trabajo, ¿verdad? Y prácticamente derrotamos al jefe en un solo intento, entonces estuvo mucho más que bien incluso. Y bueno, eso fue todo por el streamcito de hoy. Yo me voy despidiendo. Chao, chao.